So, here we are. Bueno, aquí estamos. Today we can have quite a gentle approach. It fits the topic, and we also should be kind to ourselves. Hoy vamos a tener un enfoque muy amable, encaja con el tema y es bueno ser amables con nosotros mismos. Although there are many things that we can study in Dharma, we have to be careful that it doesn't become too dense and serious. Aunque hay un montón de cosas que podemos estudiar en el Dharma, pues tenemos que tener cuidado para que no se vuelva demasiado denso o demasiado serio. Samsara is like a vast theater within which many soap operas are occurring. El samsara es como un enorme teatro en el que suceden simultáneamente un montón de series, un montón de películas, un montón And when we're born in a telenovelas. family, we find ourselves woven into a drama. Y cuando estamos con la familia, pues nos encontramos que estamos como tejidos dentro de una obra de teatro. Then we have the drama of school. Y tenemos la obra de la And then, of course, escuela. you have the drama of Dharma centers, Y por supuesto tenemos la obra de teatro de los centros de Dharma, in which you have friends and enemies and happy times and sad times. en los que tenemos amigos y enemigos y veces que no lo pasamos bien, veces que no lo pasamos mal. And these variations of mood and feeling give rise to small subgroups. Y estas variaciones de estados de ánimo y de sentimientos pues dan lugar a subgrupos, Which is not so helpful. lo que no es muy útil. Or if we can start to see our life as a drama, Y si it podemos, helps. y si podemos empezar a ver nuestra vida como una obra de teatro, pues eso ayuda. In the theater, the actors arrive, they come on the bus or they walk and they come into the theater, and gradually they change their costume, put on makeup, and so on. En el teatro, los actores pues llegan andando o llegan en el transporte público y gradualmente pues empiezan a colocarse el They're vestuario, easing themselves into the role that they're going to play. el maquillaje, y entonces se van metiendo suavemente, poco a poco, en el papel que van a We want desempeñar. them to be committed to that role, Y queremos que se comprometan con ese papel, because when they're on stage, they're convincing for us. We can believe in them. porque cuando estén en el escenario queremos que nos convenzan, queremos creer en ellos. Similarly, for us, when we were small babies, we were in the dressing room of our life, the changing room of our life. Exactamente igual nosotros cuando éramos pequeños bebés, pues estábamos en el vestuario de nuestra vida, estábamos en el cuarto donde uno se cambia para We were ponerse la gradually ropa de la being vida. inducted into the role identity that we would take on in this life. Gradualmente éramos inducidos al papel que nosotros íbamos a desempeñar en esta vida. And roles are very interesting because they face in two directions. Los papeles son muy interesantes porque muestran dos When direcciones. I'm in role, I'm confirming to myself that I have an identity, that I can rest inside this way of being, that it is indeed my life, how I am. Cuando yo estoy dentro de un papel, eso pues, me reconforta en el que yo tengo una identidad, en el que yo tengo la capacidad de llevar una vida como quien yo soy. But I also have to be aware that my presence is performative, that how I am is an offering to other people who will interpret it according to their own role identities. Y por otra parte, también tengo que ser consciente de que eso es una interpretación, es decir, que yo estoy interpretando un papel que muestro a otras personas que a su vez lo van a interpretar de acuerdo con sus propias preconcepciones.
Just as in the theater, where each performance is unique, although the actors and the script is the same. Y del mismo modo que en el teatro cada interpretación es única, aunque los actores o el guión sean el mismo, And but each evening they are interpreting the text in a different way according to their mood, their fellow members in the cast mood, and the audience mood. pero cada noche interpretan su papel de manera ligeramente distinta, de acuerdo con su estado de ánimo, con el estado de ánimo de sus compañeros en la escena o de cómo los asistentes al teatro. So day by day, moment by moment, we are giving a new interpretation of our identity, both for ourselves and for other people. Entonces, día a día nosotros damos una nueva interpretación a nuestra identidad, tanto para nosotros mismos como para los demás. When we have this sense of our existence, we see that we are activity. Cuando tenemos este sentido de la existencia, nos damos cuenta de que somos actividad. As we disclose ourselves to other people, we simultaneously disclose ourselves to ourselves. Cuando a medida que nosotros nos mostramos a otras personas, simultáneamente nos vamos mostrando a nosotros mismos. We find out, we find out how we are by how we show ourselves. Nosotros encontramos cómo somos We cuando nos reveal mostramos a los demás. ourselves to ourselves through revealing ourselves to others. Es decir, nosotros nos revelamos a nosotros nos mostramos a nosotros, revelándonos y mostrándonos a los demás. This is a way of approaching the sense of the co-emergence of self and other. Esta es una manera de acercarse a este sentido de la coemergencia del yo y de los demás. When we look to find our individual self, our absolute separation, we don't find it. Cuando intentamos encontrar nuestro yo individual, nuestro yo separado, nuestra identidad separada, no la encontramos. Because how we are is impermanent. Porque cómo somos es algo impermanente. It changes according to circumstances. Cambia de acuerdo con las circunstancias. And so, although we might want to have a fixed notion of who we are, Entonces, aunque queramos tener una noción fija de quién somos, the actuality that we find is that we alter with circumstances. la realidad que encontramos es que nosotros nos alteramos, o sea, cambiamos con las circunstancias. Sometimes this seems to be serial, as in terms of cause and effect. A veces todo este cambio parece en serie, es decir, con causa y efecto. If you say something sweet to me, then I feel happy. Si tú me dices algo dulce, algo amable, algo cariñoso, yo me siento Your feliz. words cause this feeling to arise in me. Tus palabras causan que surja este sentimiento en mí. Sometimes we see more directly that the field of what we take to be the outer object and the field of our embodiment are emerging together. A veces vemos muy directamente que el campo que nosotros tomamos como el objeto ahí fuera y el campo que nosotros tomamos como nuestra corporeidad, pues surgen If you're simultáneamente. walking in the hills and the surface is scree, small bits of stone which can slide, then as you move, the hill is moving. Cuando, por ejemplo, andamos por una colina y vemos que la superficie no es estable, está llena de pequeñas piedras, por ejemplo, cuando vamos andando sentimos que la tierra o que la montaña también se mueve. Then we're more directly aware of the interactive nature of our participation. Y entonces somos más conscientes directamente de la naturaleza interactiva de nuestra participación. That connectivity requires us to be present. Y esa conectividad requiere que nosotros estemos presentes. The more we receive
the minute movement of the small stones on the hillside, the more able we are to quickly respond by accelerating our speed or tilting our body and so on. Cuanto más seamos conscientes de la naturaleza y de los pequeños detalles de las piedras bajo nuestros pies, mejor podremos reaccionar equilibrando nuestro cuerpo hacia un lado o hacia otro o acelerando nuestra velocidad. We are collaborating with our environment. Estamos colaborando con nuestro entorno. And this is how we live the middle way. Y así es como nosotros vivimos el camino medio. We can see now with this climate catastrophe which is approaching. Lo podemos ver ahora con esta catástrofe climática que se acerca. That in the past we have behaved like the master, dominating the earth. Que en el pasado nosotros nos hemos estado comportando como el amo, es decir, dominando la tierra, Changing everything according to our idea. Cambiándolo todo de acuerdo a nuestra idea. But now it looks that we are the victim, that the earth is doing things to us we don't like. Pero ahora todo parece que eso como si fuésemos la víctima, que la tierra está haciéndonos a nosotros cosas que no nos gustan. This master-slave movement or dominant submissive movement is very common in our ways of dealing with ourselves, those around us, and the environment. Y este movimiento de amo a esclavo o de dominar, ser dominado, es algo muy común en nuestra relación diaria con los demás. So from Dharma, we have the encouragement to collaborate with everything and with everyone. Desde el Dharma, nosotros pues se nos anima a colaborar con todo en el entorno y con todos. And this wishing goodwill in all directions is the basis of our open-heartedness to the world. Y este deseo de bondad hacia todos los demás, pues es la base para tener este corazón abierto. So I think you all got a copy of these 4 immeasurables. Yo creo que todos tenéis una copia de estos 4 inconmensurables. With this we say, may all sentient beings have happiness and the cause of happiness. Y en él nosotros decimos que todos los seres tengan felicidad y las causas de la felicidad. This is a very big welcome. Y esto es una gran bienvenida. When you go to school, maybe in the first 2 years, it's all very happy and easy. Cuando tú vas a la escuela, quizás en los 2 primeros años, todo es fácil y todo es alegre. Then you start to get tests in the class. Y entonces empiezan a ponerte exámenes en la clase. And as you get older, you get more national exams. Y a medida que creces, pues te ponen más exámenes nacionales. And if you go to university, you're always under examination. Y si vas a la universidad, de alguna manera, tú siempre estás bajo examen. Are you good enough? ¿Eres lo suficientemente bueno? Do you belong here? ¿Tú perteneces aquí? If you go for a job, you get an interview. Si intentas trabajar, pues tienes una entrevista. Then often you're on a probation period for 3 or 6 months where the manager is checking your performance. Y luego te ponen a un periodo de prueba durante 4 o 6 meses donde el gerente pues te evalúa continuamente. So we're very familiar with conditional welcome. Y nosotros estamos muy familiarizados con esa bienvenida condicional. Your welcome is determined by the qualities you manifest and whether they fit what we are looking for. Tu bienvenida está condicionada por si encajas en los requerimientos y si tú muestras lo que es Tests and necesario. interviews remind us that we can very easily be placed on the outside, waiting for other people to decide whether we can come in or not. Los exámenes y las entrevistas nos recuerdan que a menudo pues, se nos puede colocar fuera, esperando a que otras personas decidan si nosotros podemos entrar o no. We see this now with the
crisis of immigration. Lo vemos ahora con la crisis de la inmigración. Do we want to have these people in our country? ¿Queremos a estas personas en nuestro país? What will they bring? ¿Y qué nos van a traer? Some people think they bring crime and disease. Algunas personas piensan que nos van a traer delitos y enfermedades. Some people think they bring cultural variety and new possibilities of developing the society. Otras personas piensan que traen variedad cultural y nuevas oportunidades para desarrollar a la sociedad. If we welcome them, they will change our culture. Si nosotros les damos la bienvenida, van a cambiar nuestra cultura. I'm happy to give something if they stay in their country, Yo estoy contento de dar algo si se quedan en su país. but if they come here, how they are will change my life. Pero si ellos vienen aquí, como ellos son, va a cambiar mi vida. And this is true. Y esto es verdad. So when we say, may all beings be happy, Entonces, cuando decimos que todos los seres sean felices, tengan felicidad, we're saying, may they be happy as they are, estamos diciendo que sean felices tal como son, not as they are according to our interpretation, no como son de acuerdo con mi interpretación, but as they are. sino tal como son. So if the women are walking in our local town wearing a burqa, they are walking in our local town wearing a burqa. Entonces, si las mujeres andan en nuestra ciudad llevando un burka puesto, pues andan en nuestra ciudad llevando un burka puesto. This is not right. This is not how we are. Pues esto no está bien, nosotros no somos así. But actually, this is how we are now. Pero en realidad así es como somos ahora. Now we have a new color or a new flavor, a new variety of the possibilities of dressing and believing and cooking and so on. Y ahora tenemos un nuevo color o un nuevo sabor, unas nuevas posibilidades de toda esta variedad de vestirse, de cocinar, de todo eso. The vital point here is to see how we bring conditionality into our welcome. El punto aquí es darnos cuenta de cómo traemos la condicionalidad a nuestra bienvenida. The more I open to you, the more I am going to change. Cuanto más me abra a ti, más voy a cambiar. If I take up the place of the boss, Si yo me coloco en el lugar del jefe, then you will have to watch me and fit in with me. entonces tú tienes que mirarme bien y encajar conmigo. But that's not a very warm welcome. Pero eso no es una bienvenida muy cálida. If I say, you are welcome here, Si yo digo, tú eres bienvenido then aquí, your being here will impact me. entonces el hecho de tú estar aquí me va a impactar. And now my world is changed. Y ahora mi mundo ha cambiado. That is to say, we have to combine generosity and plasticity. Es decir, tenemos que combinar generosidad y plasticidad. So in Buddhism, we look again and again at the absence of inherent existence. Entonces, en budismo, nosotros miramos una y otra vez a la ausencia de existencia inherente. That is to say, there is no unchanging personal essence to me. Es decir, no hay ninguna esencia inmutable personal que yo tenga. I have my sense of self, of course, through which I can evaluate the shifting patterns of how I am and give me a sense of, is this normal? Is this unusual? Yo tengo mi sentido del yo, por supuesto, y esto me ayuda a evaluar los patrones cambiantes de cómo yo me manifiesto para poder ver si lo que pasa es normal o no es normal. But this is a process Pero esto es un proceso, because the factors that I am looking at to see how I am doing
are changing factors. Porque los factores que me ayudan a evaluar cómo lo estoy haciendo, cómo me va, son If you factores tell me a cambiantes. joke and I laugh, Si tú me cuentas un chiste y me río, and you think, oh, James really likes that joke, I'm going to tell him the same joke 100 times. y tú piensas, bueno, a James le encanta ese chiste, le voy a contar ese chiste 100 veces. It's not going to work. No va a funcionar. Once was enough. Una vez es suficiente. I liked the joke Me gusta el chiste under these particular circumstances. en estas circunstancias en particular. It's quite difficult to make predictions about other people and also about ourselves. Es difícil hacer predicciones sobre otras personas y también sobre nosotros mismos. As perhaps we know, there are recommended 3 stages in our practice of Dharma. Quizás sepamos que hay 3 etapas, 3 fases que se recomiendan en nuestra práctica First, del there Dharma. is hearing or studying the Dharma, listening to teachings, reading books. La primera es leer o interesarse en el Dharma, leer libros. Then at that stage, Dharma can seem quite straightforward. Y en esa etapa el Dharma puede ser algo bastante, puede parecer algo bastante directo. But the second stage is to reflect on it, to take the Dharma teaching and apply it to our own life and think, oh, does this illuminate my own experience? Pero la segunda etapa es reflexionar sobre ello y entonces pues darse cuenta de que, bueno, todo este Dharma me sirve para iluminar mi presencia corpórea aquí en el mundo. I'm forming a living relationship with the teachings. Y formar una relación viva con las enseñanzas. Through this, the Dharma reveals some of its nuance and complexity. Y de esta manera el Dharma revela pues parte de su complejidad y parte de, pues, de esos The pequeños detalles. Dharma reveals more as we give more of ourselves to the Dharma. El Dharma va mostrándose más a medida que nosotros nos mostramos al Dharma. In that way, we start to see that Dharma is not a thing, Y de esa manera nosotros vemos que el Dharma no es una cosa, it's a potential. sino que es un potencial. It's like if somebody gives you a bulb, Es como si alguien te da una bombilla. then you have to plant it and water it and No, get perdón. it the right amount of sunshine or shade. Es como si alguien te da un bulbo, perdón. Entonces tienes que plantarlo y regarlo y abonarlo y que tenga el suficiente sol, You suficiente nurture sombra. the Dharma that you learn, Ahí nutres el Dharma que aprendes. and then it starts to blossom. Y entonces empieza a florecer. It blossoms for you. Y florece para ti. You have your experience of Dharma. Tú tienes tu propia experiencia del Dharma. On one level, this is the same Dharma as everyone else who studies. En un nivel, este es el mismo Dharma que todo el mundo que lo está estudiando. As if everybody was to eat a slice of this from the same big cheese. Es como si todo el mundo pues estuviese tomando But when un the cheese trozo, goes into your mouth, the taste which is revealed is determined by your taste buds and your habit of liking sweet or sharp and so on. un trozo del mismo queso. Y entonces cuando te lo comes, cada persona pues tiene su diferente tipo de sabor de acuerdo con su historia, con si le gusta lo dulce, lo amargo y su experiencia en particular. So Dharma is relational. Entonces el Dharma es relacional. Everything is relational. Todo es relacional. When we come to fixed conclusions about people or places, cultures, and so on, this is simply an opinion. Cuando nosotros llegamos a conclusiones fijas sobre la gente o sobre los lugares o sobre cualquier cosa, esto no es más que una conclusión. Perdón, no es más que una opinión. Our judgment is probably telling us more about our criteria
than about the actual qualities of what we are making judgments about. Nuestros juicios probablemente nos cuenten más sobre nuestros criterios que sobre las particularidades concretas y reales de lo que nosotros estamos enjuiciando. This is why engaging in life, being in relationships, having hopes and fears, good days and bad days is very helpful for practice. Y eso es por lo que involucrarse en la vida, es decir, tener relaciones, tener buenos días, tener malos días y tener experiencia es muy We bueno para la see that, práctica. oh, I am labile, I am changing, I am responsive, I'm not fixed. Porque uno se da cuenta de que uno pues tiene capacidad de respuesta, que uno no es fijo, que uno va cambiando. And therefore, perhaps I should be more cautious when I make judgments about other people. Y por tanto, quizá pues debería tener más precaución cada vez que emito un juicio sobre los demás. Perhaps the only thing we can say about other people is, oh, they're quite changeable. Quizá lo único que podemos decir sobre otras personas es, "Buah, pues cambian bastante." They are changeable. I am changeable. We have the possibility of changing together. Cambian bastante, yo cambio bastante, tenemos la posibilidad de cambiar juntos. So when we say, may all beings be happy and have the cause of happiness, Entonces, cuando decimos que todos los seres tengan la felicidad y las causas de la felicidad, we can have some general idea of what it means to be happy. podemos tener una idea general de lo que significa ser feliz. When we're happy, we tend to be more relaxed in our body. We loosen the tension in the muscles and so on. Cuando tenemos felicidad, pues tendemos a estar más relajados en nuestro cuerpo, aflojamos We're nuestras open to what's tensiones around us, y nos abrimos a lo que nos rodea, more able to enjoy experiences. más capaces de disfrutar las experiencias, We're less self-protective, nos protegemos menos, more optimistic. más optimistas. But when we look at the second part of this first line, and it's saying, and have the cause of happiness, Pero cuando miramos la segunda parte de esta frase y de que tengan las causas de la felicidad, then on a relative level, you have a lot of differentiation. entonces en el nivel relativo tienes un montón de diferenciación. Your main cause of happiness is chocolate ice cream, but mine is strawberry ice cream. Tu causa principal de felicidad es el helado de chocolate, pero la mía es el helado de fresa. I don't know how you can eat that. It's so sweet. Yo no sé cómo tú puedes comer eso, es tan dulce. So you are choosing the wrong path to happiness. Así Change your que, ice cream. tú has escogido el camino equivocado hacia la felicidad. Debes escoger helado de fresa. So we often surprised at how other people live their lives. Y es que a menudo nos sorprendemos de cómo otras personas viven su vida. Why would they want to live that way? ¿Por qué alguien querría vivir así? It makes sense to them. Pues porque tiene sentido para ellos. So on the level in which we take ourselves to be truly existing, En el nivel en que nosotros nos tomamos a nosotros mismos como verdaderamente to existentes, have a personality, a character, tienes un carácter, una personalidad, then the particularization of myself leads me to make specific choices from the repertoire of the potential of the environment that I live in. entonces las particularidades de mí mismo, de mi corporeidad, pues me hacen tomar determinadas elecciones de acuerdo con el potencial del campo en el que yo vivo. And you, with your character and personality, make very different choices. Y tú, con tu carácter, con tu personalidad, pues haces unas elecciones muy diferentes. When we like people or love them and we want to increase their happiness, Cuando, we have to find out what are the factors that make them happy. cuando nosotros queremos a otras personas, las amamos y queremos que sean felices, tenemos que encontrar cuáles son los factores que hacen que esas personas sean felices.
if we take ourselves to be normal and their difference for us to be a sign of their abnormality, we may try to impose our interpretation and selection of the world onto them. Si nosotros tomamos que los otros somos normales y vemos que los demás son abnormales, son diferentes, son anormales, pues quizá tengamos la tentación de imponer nuestros criterios sobre ellos. This kind of abusive attitude happens in families, in couples, between groups in society, between one society and another, between racial groups, and so on. Este tipo de conducta abusiva pues, tiende a suceder en las parejas, en las familias, dentro de los grupos, en la sociedad, con unas sociedades con otras o tensiones raciales. And this is because we tend to generalize from the individual out into everything else. We think that I am the reliable one. What is good for me should be good for you. Y es porque tendemos a generalizar desde lo individuo, desde el individuo a todo lo demás. Es decir, lo que es bueno para mí debe ser bueno para los demás. In many countries now we have a tilt towards dictatorship. Ahora un montón de países tienen una inclinación hacia las dictaduras. Even in so-called democracies, the presidents and leaders can act in a very top-down dominating way. Incluso en las autollamadas democracias, los presidentes pueden actuar de una manera muy arriba abajo. But if we want to relate to other people, we have to go back to this capacity for plasticity, for molding ourselves into the shape that will give us optimal contact with the other. Pero si queremos abrirnos a los demás, tenemos que volver a esta plasticidad, es decir, a esta manera de cambiarnos, de moldearnos para que nuestra forma encaje óptimamente con los demás. We have to have an empathic attunement. Tenemos que tener una sintonización empática. For example, if you like cats, Por ejemplo, si te gustan los gatos, you find that some cats are very friendly and sociable and they're always happy to come and rub against you. tú te das cuenta de que hay un montón de gatos que son amistosos y sociales y que les encanta venir y restregarse contigo. And for other cats, the fact that you regularly supply food is enough. Y para otros gatos, el hecho de que regularmente les des comida es más que suficiente. They sit apart and look at you Se sientan aparte y te miran, as if they're somewhat surprised that you're there at all. de algún modo sorprendido de que estés So if simplemente you're ahí. going to relate to these cats, you have to find out their own structure and respond as they are. Y si tú quieres relacionarte con estos gatos, pues tienes que responder y relacionarte tal como son. So on the relative level, that is to say, the interactive level, where we are responding to the manifest patternings of each individual as they come, as they show themselves moment by moment. Entonces, en el nivel relativo, es decir, en el nivel de relación en el que nos tenemos que relacionar con las personas tal como se muestran momento a momento. Then, from the bodhisattva point of view, from the point of view of wanting enlightenment for all beings, Entonces, desde el punto de vista del bodhisattva, desde el punto de vista de querer la iluminación para todos los seres, then we take the position of the servant. entonces tomamos la posición del sirviente. We say, you first, Decimos, tú primero, you show yourself. tú muéstrate a ti mismo, How are you? cómo tú eres. When I see how you are, I will find a way to meet you. Y cuando yo vea cómo tú eres, encontraré una manera de encontrarme contigo. Which is a very, very beautiful and fascinating approach. Que lo que es
un enfoque I will take hermoso. on plasticity and not enforce on you any change to your rigidity. Es un enfoque hermoso, es decir, yo voy a tomar la plasticidad y no voy a imponer sobre ti ninguna manera concreta, ninguna Now, rigidez. I use the term servant, Bueno, yo he utilizado el término sirviente, which might seem, which might seem like an inferior position. lo que podría parecer una posición inferior. But generally, from the point of view of Dharma, the more plastic, the more pliable, the more you can be like clay as a potential to mold into many different shapes, the better it is. Pero desde el punto de vista del Dharma, cuanto más plástico, más flexible, cuanto más como si fuese barro que puede formarte en cualquier forma, pues es mejor. But there is one very key principle here we have to visit again and again. Pero aquí hay un principio que tenemos que visitar una y otra vez. When we take the Bodhisattva vow, we say, I will work for the benefit of others. Cuando tomamos el voto del Bodhisattva, decimos, voy a trabajar por el beneficio de los demás. We make this very big. In this and all my future lives, I will work for the benefit of others. Y esto lo hacemos muy grande. En esta y en en las vidas futuras trabajaré por el beneficio de los demás. Whoever they are, however they are. Sean quien sean, sean como sean. So you can see these Tanka paintings of the Buddhas going into the six realms. Y podemos ver estas pinturas en las tancas de los Budas que van a los 6 reinos. When the Buddha goes to the hot hells, he takes cooling water. Cuando el Buda va a los infiernos calientes, pues And when lleva she agua goes fría. to this cold hells, she takes blankets. Y cuando va a los infiernos fríos, lleva mantas. This is quite intelligent. Esto es bastante inteligente. Give the people what they need. Darle a la gente lo que necesita. That is to say, the situation of the other determines the behavior of the Buddha. Es decir, la situación de los demás determina el comportamiento del Buda. To become enlightened is not to arrive in a place where work is finished, job's over, I don't need to do anything. El iluminarse no es llegar a un lugar donde puedas decir, ya he hecho el trabajo, ya no tengo más nada que hacer. Rather, on the path to awakening, we develop more skills of how to be adaptable and available. Sino más bien en el camino hacia la iluminación nosotros desarrollamos habilidades que nos permiten pues estar más disponibles, que nos permiten adaptarnos más. So this first verse in these 4 immeasurables is under the title of Chamba, love. Entonces este primer verso de los 4 inconmensurables está bajo el título de amor. Love means may all beings be happy. Amor significa que todos los seres sean felices, tengan felicidad. In our culture, we are under the power of the myth of romantic love. En nuestra cultura estamos bajo el poder del amor romántico. I love you. Te amo. I give you all my love. Te doy todo mi amor. So there's no love left for anyone else. Así que no queda amor para nadie más. And because of that, you have no need for any jealousy. Y por eso no tiene necesidad de ni de celos. You've got it all. Lo tienes todo. There's no more available. No hay nada más disponible. You are special. Tú eres especial. This feels from a heart level something very wonderful. Desde el nivel del corazón, pues esto hace sentirte maravilloso. But it's quite narrow. Pero en realidad es muy And essentially, it's an exchange. Es muy estrecho y esencialmente es un intercambio.
Because if I give you all my love and you only give me half your love, that's no good. Porque si yo te doy todo mi amor y tú me das la mitad de tu amor, eso no es bueno. I gave you all my chocolate and now you only give me half of yours. Yo te doy todo mi chocolate y tú me das la mitad del tuyo. I don't know if I want to be your friend anymore. Yo no sé si quiero ser más tu amigo. Now, I give you all, you give me all, and we form a little love bubble. Yo te doy todo, tú me das todo, y entonces creamos un poco una burbuja, una pequeña burbuja de amor. Unfortunately, after some time, little holes appear in the bubble. Desafortunadamente, pasado un tiempo, aparecen pequeños agujeros en esa burbuja. And love starts to leak out. Y el amor empieza a caer de ahí. Jealousy is like the security guard of the love bubble. Los celos es como el guardián de seguridad de la burbuja de amor. We all know the hopes and fears that are linked with romantic love. Y todos conocemos esas esperanzas y temores que están ligados con el amor romántico. In this first line, the notion of love is completely different. En esta primera línea, la noción de amor es completamente distinta. I wish you well without any limit at all. Te deseo bien sin ningún límite. Implied is this, and I will do my best to make you happy. Y implícito en esto está el haré todo lo que pueda para hacerte feliz. I don't just want you to have happiness, but the cause of happiness. Es decir, no solo quiero que tengas felicidad, sino la causa de la felicidad. The cause of happiness is to be at home in yourself. Y la causa de la felicidad es estar a gusto contigo mismo. To awaken to your Buddha nature. Es decir, despertar a tu naturaleza búdica. To awaken to the truth of who you are. Despertar a la verdad de quién eres. This means that you are able to leave the theater. Es decir, que tú eres capaz de vivir este teatro. You don't have to be playing these karmic roles of fabricated identity anymore. Es decir, perdón, de abandonar este teatro, que no tienes que desempeñar ni que interpretar estos papeles compuestos. You don't have to construct your sense of self. Es decir, que no tienes que construir tu sentido del yo. But you find yourself at peace in the open awareness which shines from the ground or the source, which is emptiness. Sino que te encuentras a gusto con el resplandor que se muestra de tu base vacía, en May presencia all abierta beings de ese find resplandor. the actual ground or source of who they are. Es decir, que todos los seres encuentren la verdadera base, la base real de quién son. At the moment we take ourselves to be certain formations, Y en los momentos en los que nos tomamos como que somos unas formaciones you en have the concreto, formation of your body. tú tienes la formación de tu cuerpo. Some people have healthy bodies, others not so healthy bodies. Unos tienen unos cuerpos sanos, otros tienen cuerpos no tan sanos. Young bodies, old bodies. Cuerpos jóvenes, cuerpos no tan jóvenes. However the body is today, gradually it will change. Tal como sea tu cuerpo hoy, gradualmente va a cambiar. When we were children, we had a certain tone of voice and vocabulary. Now we speak with different tones through the voice box, using different vocabularies. Cuando éramos niños pequeños, pues teníamos otro tono de voz, determinado vocabulario, y ahora a medida que crecemos, pues tenemos el tono de voz ha cambiado de acuerdo con nuestra caja vocálica, utilizamos un vocabulario distinto. And our voice changes according to situation. Y nuestra voz cambia de acuerdo con la situación. It is again relational rather than internally defined. De nuevo, es relacional en vez de internamente definida. The same with our minds. Sometimes we are full of emotion, sometimes we are thinking, maybe we have some
paper to write, document to write for work or university or whatever, and you have to focus your mind in a very clear cognitive way. Y lo mismo pasa con nuestra mente. A veces estamos muy emocionales, a veces estamos muy en el pensamiento, o por ejemplo, si tenemos que escribir un artículo para la universidad o algo académico, pues tenemos un centramiento cognitivo con mucha claridad. These are the ways in which we formulate, which is active, we formulate our identity. Estas son maneras en las que nosotros formulamos, que es algo activo, en las que nosotros formulamos nuestra identidad. It's an activity of bringing myself into being, of making sense of what is going on. Es una actividad en la que yo me llevo al ser, es decir, en la que yo le doy When we sentido a see lo que this, we pasa. say, oh, because I'm having to make it, it's clearly not intrinsic. Otherwise, it would just be there. Y entonces nos damos cuenta de que, puesto que la tengo que hacer, no es intrínseca, porque si no, ya estaría ahí. So, when we want all beings, including ourselves, to have the cause of happiness, Entonces, cuando, it's to release ourselves from the burden of self creation and other creation. entonces, cuando nosotros deseamos felicidad para todos los seres, incluidos nosotros, y las causas de la felicidad, es para liberarnos de la carga de tener que crearnos continuamente. So, by being released from this busy preoccupation, we become available for awakening to how it is, which is how it has been from the very beginning. Entonces, al liberarnos de la carga de tener que crearnos continuamente, nosotros nos volvemos disponibles para despertar a tal como es, a despertar a como siempre ha sido desde el principio, The intrinsic never changes. a lo intrínseco, a lo que nunca cambia. The form, the compounded, the artificial is always changing. It's always vulnerable to the impact of other factors. La forma, lo artificial, lo construido siempre cambia. Es decir, se modela y es impactado por las circunstancias. This cause of happiness, this is Ye Sangye, this is primordial Buddhahood, which is present in the heart of all beings. La causa de la felicidad, Ye Sang Ye, es esta budeidad primordial que está en todos los seres. All compounded things are impermanent. Todas las cosas compuestas son impermanentes. And whatever we try to construct will have necessarily some happy moments and some sad moments. Y cualquier cosa que queramos construir, pues necesariamente tendrá momentos de felicidad y momentos de tristeza. No matter how hard you work in this world, how much money you get, how much power you get, you are still vulnerable to the opinions of others, to the arrival of diseases, and so on. No importa cuánto dinero acumules, cuánto de duro tú trabajes para conseguir tus objetivos o los consigas, da igual, antes o después llegará eres vulnerable, llegará la enfermedad y sigues siendo vulnerable a las opiniones de los demás. The relative is relative. Lo relativo es relativo. That is to say, it's relational. Arises in dependent origination. Es decir, es relacional, surge en originación dependiente. If you're in a relationship with someone else, you know that their moods have a strong influence on you. Si tú estás en una relación con otra persona, tú sabes que sus estados de ánimo tienen un impacto fuerte sobre ti. On the basis of how you are, I become. Sobre la base de cómo tú estás, cómo tú It's eres, very así me difficult to vuelvo be yo. relaxed and happy if your partner is depressed and anxious. Es muy difícil estar feliz y relajado si tu pareja está ansiosa, They get to deprimida. you. Ellas te impactan, llegan a ti. Their mood flows into you, Su estado de ánimo fluye hacia ti. not just something out there. Oh, I can see that you are unhappy.
no es algo que esté simplemente ahí fuera y decir, yo puedo ver que tú estás infeliz. because the fact that you're unhappy is influencing me, flowing into me. Porque el hecho de que tú estés infeliz fluye hacia mí y tiene influencia sobre mí. So that's why this first verse is so important for us Por eso es por lo que este primer verso es tan importante para nosotros. on the level of formation of the organizing of the potential of the ground into patterns. En el nivel de la formación, en el nivel de cómo se organizan los patrones que se muestran sobre la base, We have to see these patterns are all vulnerable. They are all likely to change quite rapidly. tenemos que ver que todos estos patrones somos muy vulnerables. Es muy fácil que cambien rápidamente. But we also have the cause of happiness, Pero también tenemos la causa de la felicidad, which is awareness. que es la presencia. Awareness is inseparable from emptiness. La presencia es inseparable de la vacuidad. It's not a thing. No es una cosa. In the world of things, we know that some things, some entities, some objects in the world make us more happy than other things. En el mundo de cosas, en el mundo de las cosas, nosotros sabemos que algunas cosas nos hacen más felices que otras cosas. And we have all lived the truth of what the Buddha says, Y todos hemos vivido la verdad de lo que dice el Buda, that there are two main modes of suffering, getting what you don't want and not getting what you do want. que hay dos principales modos de sufrimiento, conseguir lo que quieres y no conseguir lo que quieres. The world of formation, of manifestation is unstable. El mundo de la formación, el mundo de la manifestación es inestable. And in fact, the cause of our difficulty is that we try to stabilize the unstabilizable. Y en realidad todo el sufrimiento viene de intentar estabilizar lo inestabilizable. So that's why we have to attend to the cause of happiness, Por eso es por lo que tenemos que atender a la causa de la felicidad, which is the ground or source of how we are. que es la base o la fuente de cómo somos. So we'll look at that in more detail later. Entonces vamos a ver esto con más detalle más tarde. So now we have a break for 20 minutes and Ahora, then we meet together and go through the rest of these four immeasurables and then take this further into the view of Dzogchen. entonces vamos a tomar un descanso de 20 minutos y después volvemos a ver este y el resto de los inconmensurables y ver cómo encajan dentro del Dzogchen. Good. So ¿Vale? have a good break. ¿Vale? Tened un buen descanso. Okay, let's continue. Vale, vamos a continuar. So when we adopt this view of the first line of the four immeasurables, Entonces, cuando adoptamos la visión de esta primera línea de los 4 inconmensurables, we're engaging in the process of de-rolling from the roles of samsara. nos involucramos en el proceso de liberarnos del papel que desempeñamos en el samsara. Samsara arises on the basis of the polarities, Samsara surge sobre las bases de las polaridades. good, bad, right, wrong, Bueno, malo, correcto, incorrecto, friend, enemy, amigo, enemigo, special, ordinary. especial, corriente. These polarities create a fundamental difference, or they provide the basis and support for our perceiving phenomena as inherently different. Y estas polaridades nos proporcionan la base para que nosotros veamos los fenómenos como si fuesen inherentemente distintos. So if you fall in love with someone, you might say, you're so special. Entonces, si te enamoras, por ejemplo, de alguien, tú puedes decir, oh, tú eres tan especial. What we mean is, you're so special to me. Lo que queremos decir, eres tan especial para mí.
I know your brother hates you. Yo sé que tu hermano te odia. I know that your brother knows you better than me. Y yo sé que tu hermano sabe que tú eres mejor que yo. But I think you're special. Pero yo creo que tú eres especial. This is relational. Esto es relacional. But when we separate out the fact that this is my opinion, Pero cuando nosotros separamos el hecho de que esto es mi opinión, an opinion arising on the basis of the particularities of my personality, my impulses, and so on, una opinión que surge sobre la base de mis particularidades, mis impulsos y mis gustos, aversiones y todo eso, then I speak the truth. entonces yo hablo la verdad. You are special. Tú eres especial. In that way, I lie to you. Y de esa manera, de ese modo, yo te Not, miento. you're not objectively special at all. No eres objetivamente especial en absoluto. You are relationally special. Tú eres especial relacionalmente. But when I turn your qualities into something self-existing, better than anyone else's, Pero cuando yo convierto tus particularidades, tus cualidades como autoexistentes, I confirm the integrity of your identity, that you are a true individual, yo confirmo la identidad de tu integridad, que tú eres un individuo. and that I perceive these qualities. Y entonces yo percibo estas cualidades. I believe that I see the real truth about you, Yo creo que yo veo la verdad de ti, la verdad verdadera de ti. of course, we have all heard that love is blind, Por supuesto, todos hemos oído que el amor es ciego, but it feels no, 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 no. Love sees very clearly. pero nosotros sentimos que no, el amor ve claramente. So, in that way, I go into a particular karmic formation. Y de ese modo yo me meto en una formación kármica en particular. But when we say, may all sentient beings be happy, Pero cuando decimos que todos los seres sean felices, may the special and the ordinary be happy, que los especiales y los corrientes sean felices, may the special and the ordinary be happy, que los especiales y los corrientes sean felices, may the good and the bad be happy, que los buenos y los malos sean felices. then we are expansive. Entonces somos expansivos. So it's very nice when you have a moment, especially if you can do it outside, you just say, may all sentient beings be happy, and really open your chest and open your arms in the most inclusive and expansive way. And then you really feel what that does to your shoulders and your heart. Y es muy bonito cuando tú puedes abrirte, especialmente si es en el exterior, y te abres así los brazos y dices que todos los seres sean felices. Y eso es muy expansivo y muy abierto. Y tú entonces tú lo puedes sentir en tus hombros y en tu Because corazón. when we are open in this way, we're not defending ourselves. Porque cuando nos abrimos de esta manera, no nos estamos defendiendo. There is space for everyone. Hay espacio para todos. Romantic love is exclusive. El amor romántico es excluyente, But this love is inclusive. pero este amor es inclusivo. In the main orientation of Dharma is inclusivity. Y la principal orientación del Dharma es la inclusividad, es la inclusión. We find this in every aspect, in Tantra, Mahamudra, and so on. Y lo encontramos esto en todos los aspectos, en el Tantra, en el Mahamudra y todo eso. Because non-duality is always inclusive. Porque la no dualidad siempre es inclusiva. Duality, setting this against that, self against other, this is exclusive. La dualidad, el establecer esto en contra de aquello, el yo en contra del otro, eso es excluyente. So in the second line is saying,
May all sentient beings be free from suffering and the root of suffering. Entonces, en el siguiente verso se dice que todos los seres estén libres de sufrimiento y de las causas del There are, sufrimiento. of course, many kinds of suffering. Y hay, por supuesto, muchos tipos de sufrimiento. There's the suffering from events. You might be in a car crash and lose the capacity to walk. Ahí está el sufrimiento de los acontecimientos. Por ejemplo, si tienes un accidente de coche y pierdes la capacidad de andar. Due to this virus, many people have died. Debido a este virus, muchas personas han muerto. But certainly in Britain, the economy is not doing well. Pero ciertamente en el Reino Unido, en Gran Bretaña, la economía no va muy bien. And many people are starting to lose their jobs. Y muchas personas están empezando a perder sus puestos de trabajo. There are people living in islands in the Pacific where the level of the sea as it rises endangers their very residence in their home. Hay gente que está viviendo en islas en el Pacífico y ahora el nivel del mar que está creciendo, está subiendo, pues está poniendo en peligro su propia residencia, el propio sitio donde están Well, it's viviendo. very important to, if you listen to the news or if you just keep your eyes and ears open, to see the suffering in the world. Y es muy importante, si tú escuchas las noticias o simplemente si tú mantienes tus ojos abiertos, ver el sufrimiento en el mundo And you see how much conflict there is in the world. y ver cuánto conflicto hay en el mundo. You look in the garden and you see the blackbird pecking away in the ground. Tú miras al jardín y tú ves Now it's pulling out a worm. que un pájaro está sacando Happiness for the blackbird, suffering for the worm. está sacando un gusano. Entonces, felicidad para el pájaro y sufrimiento para el gusano. This polarity of experience in what you could take is the same situation occurs again and again. Y esta polaridad que se puede tomar de cualquier situación, pues sucede una y otra vez. Life is difficult. La vida es difícil. We know that the bird population, certainly in Europe, is changing a lot. Many birds are dying out, certainly from Britain. Sabemos que las poblaciones de pájaros están sufriendo mucho, están perdiendo muchos miembros en Europa, desde luego As the en sea Gran Bretaña. warms up, the production of krill, these tiny creatures you get in the North Atlantic, in the Arctic, goes down. So this affects whales, this affects many kinds of fish, and it affects the birds that eat the fish. A medida que el mar se va calentando, se produce menos krill, estas pequeñas criaturas que comen muchos peces, y esto afecta a las ballenas, afecta a muchos otros peces, y eso afecta a los pájaros que comen peces. So it's not just that we are affected by climate change, but so many creatures, insects, reptiles, are all finding shifts in their environment. Y no es solo que nosotros estemos influenciados por el cambio climático, sino que muchas criaturas, insectos, reptiles, pues están viendo cambios en su entorno. When we take up this Mahayana reflection that all beings have been our mother in a previous life, Cuando nosotros adoptamos esta reflexión más allá de que todos los seres han sido nuestra madre en alguna vida pasada, you see the huge fires that were burning in Australia. y ves los enormes fuegos, los fuegos tan grandes que hay en Australia, están ardiendo en Australia, So many insects and reptiles and animals were killed. en los que murieron tantos insectos, tantos reptiles, tantos animales. Same with the fires in Siberia and in North America and in Brazil, in the forests. Lo mismo con los fuegos en Siberia, en Norteamérica y en Brasil, en la And it's selva. not just the impact on humans. When we No. see all these other forms of life, each of which is not essentially different from us, we see how much suffering is arising. Vemos el impacto no solo en los humanos, vemos que
¿Cuánto sufrimiento surge cuando pasan todas estas cosas? As the coral reefs start to die through the warming of the water, the fish which live around them don't have a shifted environment, and then they start to die off also. Cuando el arrecife de coral empieza a morir porque el entorno se calienta, pues pues el arrecife muere y todos los pájaros que viven, perdón, todos los peces que Suffering viven alrededor, arises pues when we are igualmente mueren. born in a specific form and we take this to be the totality of our experience. El sufrimiento surge cuando nosotros nacemos en una determinada forma y tomamos esa forma como la totalidad de nuestra experiencia. If we feel pain, this is happening to me. I am suffering. Si sentimos dolor, pues esto es lo que me está pasando, yo estoy sufriendo. Pain is arising. Surge el dolor, That is to say, a sensation is arising, es decir, surge una sensación which I identify as painful. que yo identifico como dolorosa. Now, we know with humans, they have different pain thresholds. Y sabemos que los humanos tienen diferentes umbrales de dolor. Some people don't want any injection if they go to the dentist. Other people want 4 or 5 to make sure they feel nothing. Algunas personas no quieren ninguna inyección cuando van al dentista y otras personas quieren 4 o 5 para asegurarse que no, que no sienten nada. So again, we see pain is relational. De nuevo, vemos, el dolor es relacional. It depends on how we relate to it, how we interpret it. Depende de cómo nosotros nos relacionemos con él, cómo lo interpretemos. If you go out climbing in the mountains, Si tú vas a caminar por las and it's montañas starting to rain and you get cold, y empieza a llover y empieza a hacer frío, some people will think, oh, this is the real life. This is the real adventure. algunas personas pueden decir, bueno, esta es la vida real, esta es la verdadera aventura, A proper challenge. es un verdadero reto. And other people are thinking, why am I here? Y otras personas piensan, ¿pero qué hago yo aquí? Because we can open to situations or close to them. Porque podemos abrirnos a las situaciones o cerrarnos a ellas. So again and again, we have to see, don't take words like happiness or suffering or misery as pointing to something precise objectively there. Entonces, lo que tenemos que ver es que cuando hablamos de palabras como felicidad, sufrimiento, miseria, no estamos señalando nada preciso y objetivo que hay ahí fuera. These are relational. Son relacionales. Suffering arises when we experience that the stasis, the stability of our sense of who we are is being altered by the impact of events which could arise from within the body or outside the body. El sufrimiento surge cuando la estasis o el estado de nosotros tal como somos es impactado por los acontecimientos y es alterado, sea por What is acontecimientos arising? internos o por acontecimientos Different, externos en nuestro cuerpo. Y different entonces, kinds of sensation. ¿qué es lo que surge? Pues diferentes tipos de sensaciones. Who is it arising for? ¿Y para quién surge? Me. Para mí. So this centralized organizational nexus that I call me, what is its true status? Y entonces, este nexo centralizador, organizador, que yo llamo yo, para mí, ¿cuál es su estatus? When we start to do some meditation and we sit and we observe the nature of the subject, I, me, myself, we Cuando, find that it has no fixed content. cuando empezamos a hacer meditación y vemos que este yo, el que está meditando, no tiene ningún contenido fijo. I am happy. Yo estoy feliz. Now, excuse me, I start to experience a toothache.
Yo, por ejemplo, puedo empezar a experimentar un dolor I de am in muelas. pain. Yo tengo dolor The happiness seems to vanish. y la felicidad parece que se desvanece. Now I'm filled with this sense of pain. Y ahora estoy lleno de esta sensación de dolor. Oh, so I am like a vessel, like a pot or a container. One moment is full of happiness, next moment is full of pain. Entonces yo soy como una jarra, como un contenedor. En un momento estoy lleno de dolor, en otro momento estoy lleno de felicidad. Someone says, "Hey, we're going out for a walk in the hills. Come, you enjoy it." Algunas veces alguien me puede decir, venga, vamos a dar un paseo por las montañas, Oh, vas a disfrutarlo. I'm in pain. Go away. Leave me alone. Oh, te tengo mucho dolor, vete, déjame en paz. When I'm full of the pain, there is no space for happiness. Cuando yo estoy lleno del dolor, no hay espacio para la felicidad. This is real. Esto es real. And then after some time, maybe put some clove oil, or you take some medication, or you go to the dentist, and it's not hurting. Y entonces luego, después de un rato, pues te pones algún ungüento o te tomas alguna medicación o vas al dentista y entonces pues ya no tienes tanto dolor. And now I am available for a different range of experiences. Y entonces ahora ya sí estoy disponible para un abanico diferente de experiencias. So often our focus of attention is on, as it were, the object side, on what is happening to me, for me, but as something. Entonces, a veces nuestro objeto de atención es en el lado pues en el lado del objeto, como algo que me está sucediendo a mí, para mí, como yo. But who is the one who experiences this? Pero ¿quién es el que experimenta todo esto? If this pot is able to fill with happiness and then fill with suffering, Si este cuenco es capaz de llenarse con felicidad y luego llenarse de sufrimiento, then basically it's an empty pot. entonces básicamente es un cuenco It vacío. doesn't have a content of its own, No tiene ningún contenido por sí mismo. but when it fills with something, it claims that content as I, me, myself. Pero cuando se llena de algo, pues entonces reclama ese contenido como si fuese yo, mí, yo mismo. So then we start to see, oh, what we call my ego self is a modality of identification. Entonces podemos darnos cuenta y ver que lo que yo llamo mi ego, mi yo, es en realidad una modalidad de identificación. By identifying with the object side, the subject side is filled. Al identificarme con el lado del objeto, el lado del sujeto se llena. This points to the non-duality, the lack of true separation between what we take to be self and what we take to be other. Y esto señala a la no dualidad, a la ausencia de separación entre lo que tomamos como el yo y lo que tomamos como lo demás. I am empty of Yo, self-content. yo estoy vacío de contenido propio, de I autocontenido. feel and empty all day long. Yo siento que estoy vacío todo el día. I feel thirsty. Yo me siento sediento Now I fill with the sensation of having a drink. y ahora me siento con la sensación de tomar una bebida. As the drink is going into my mouth, the thirst is vanishing away. A medida que la bebida entra por mi boca, siento que la sensación de sed desaparece. Without any sense of error or hypocrisy, I say truly from my heart, I'm so thirsty. Sin ninguna hipocresía ni ningún sentido de estar equivocado, yo digo de verdad, honestamente, yo estoy muy sediento, tengo mucha Now, sed. one glass of water and I'm transformed.
Y ahora un vaso de agua y me he transformado. I am returned to myself in another mode. Yo retorno a mí mismo en otro modo. This is amazing. Esto es maravilloso. One glass of water transforms how I feel in my body, my muscular tension, my mood, my availability to look at the things around me. Un vaso de agua transforma mi estado de ánimo, como las tensiones de mis músculos, como yo me siento, mi disponibilidad hacia los demás. The reason for reflecting in this way is to see that when I'm full of pain, this is relational. It is not a definition of the truth of my being. La razón por la que reflexionamos de esta manera es por la que es ver que cuando yo tengo dolor, eso es algo relacional, no es una definición intrínseca de mi ser. By reflecting in this way, we are gradually softening this mental, this ideational barrier between what we take to be self and what we take to be the rest. Reflexionando de esta manera conseguimos suavizar esa barrera que separa lo que yo tomo por mí mismo y lo que yo tomo por lo demás, el resto. When we suffer, we tend to be self-preoccupied. Cuando nosotros sufrimos, tendemos a preocuparnos de nosotros mismos, estar This can absortos. be linked with self-pity, with depression, and so on. Y esto puede ligarse con tener pena de uno mismo, con tener May all depresión, beings be free of suffering. que todos los seres estén libres de sufrimiento. It means may they live in harmony, may they have balance, the balance of the five elements in Es, the de- body and with the environment. es decir, puedan todos los seres vivir en armonía, que puedan tener equilibrio de los cinco elementos dentro de sí mismos y en el entorno. If I observe the passage of the moon in 1 month, Si yo observo el paso de la luna durante un mes, she seems to grow and to shrink. parece que crece y que se reduce. The seasons of the years go round, Pasan las estaciones del año, life fades away late autumn and winter. la vida se desvanece al final del otoño y en invierno. I also am going towards winter. Y yo también camino hacia el invierno. This body starts to fade. Este cuerpo empieza a desvanecerse, a oscurecerse. This is not the cause of suffering. If we don't, it's just the seasons of life. Esto no es una causa de sufrimiento, es simplemente las estaciones de la vida. It comes as it comes. Llega tal como llega. When I was young, I had a lot of energy. Now I have less energy. Cuando yo era joven tenía un montón de energía, ahora tengo menos energía. I could, and sometimes I do feel a bit persecuted by not being as active as I was. Yo podría, y en realidad a veces me pasa, sentirme perseguido por no estar tan activo como solía. I used to be able to do that. Life was easier then. Yo solía hacer aquello. La vida era más fácil entonces. But whose life was easier then? Pero ¿la vida de quién era más fácil entonces? The pot was filled with that life. Now it's filled with this life. El cuenco estaba lleno con aquella vida y ahora está lleno con esta vida. I can go to the doctor, I can go to the supermarket, but nobody can fill my pot with the energy of being 21. Yo puedo ir al médico, yo puedo ir al supermercado, pero nadie puede llenar mi cuenco con la vida de alguien de tener 21 años. I am experiencing my seasonal pot filler. Yo estoy experimentando cómo se llena mi cuenco con las estaciones. It is this. Es esto. If I'm with this, Yo estoy con esto, then I'm living. entonces yo lo estoy viviendo. If I relativize it, if I think about it in terms of how I used to be and feel a sad loss, or I think about the future, oh my God, it will get worse,
and I have some fearful trepidation, Entonces, si yo lo pienso, yo empiezo a compararlo con lo que solía ser y lo comparo y veo que está peor, o empiezo a pensar sobre el futuro y empiezo a pensar, oh, se va a poner todavía peor, y entonces tengo ahí una trepidación de ansiedad. then I am increasing my suffering. Entonces incremento mi sufrimiento. So this brings us to, well, what is the cause of suffering? Y entonces esto nos trae a cuál es la causa del sufrimiento. Believing that the impermanent is permanent is a big cause of suffering. Desde luego, creer que lo transitorio es permanente es una gran causa de sufrimiento. Believing that we have a true personal existence rather than that we are co-emergent with circumstances, this also is a big cause of suffering. El creer que somos una identidad permanente y esencial, en vez de que somos algo cambiante con el entorno, pues también es una causa grande de sufrimiento. The cause of suffering is misperception. La causa del sufrimiento es la percepción errónea. That is to say, I develop an idea of how I would like to be, Es decir, yo desarrollo una idea de cómo me gustaría ser and then I impose it on other people y luego la and, impongo sobre otras personas and on myself. y sobre mí mismo. I want you to be like this. I want me to be like this. Yo quiero que tú seas así, yo quiero que yo sea así. This is mental activity. Esto es actividad mental. How am I? ¿Cómo soy yo? Oh, it's like this. Oh, es así. Nothing more to think about. Nada más que pensar. Like the Buddha said, 4 main forms of suffering for the human being: birth, old age, sickness, death. Como dijo el Buda, 4 principales maneras de sufrimiento para los seres humanos: el nacer, el crecer, el vivir y el morir. So that's life. Entonces, esa es la vida. Nothing to do. Nada que hacer. Be with how it is. Estar con tal And, como es. and you are present in the moment of the emergence of your experience. Y tú estás presente en el momento de la manifestación de tu experiencia. Then it is just like this. Entonces es simplemente así. What is it? ¿Y qué es? We can't say. No podemos decirlo. Sensation in its immediacy, feeling in its immediacy, thought in its immediacy is ungraspable. La sensación en su inmediatez, el sentimiento en su inmediatez o el pensamiento en su inmediatez es inaprensible, no puedes atraparlo, no puedes decirlo. But when you conceptualize sensation, you say, this is pain, this is a terrible pain, it's been there for 2 weeks, it's like this. Pero cuando tú lo conceptualizas y tú dices, esto es dolor, ha estado aquí durante 2 semanas, llevo con él 2 semanas, esto es así, esto es así, de You esta are manera. relating to a construct of the pain, but the pain itself is not the same as the construct. Te estás relacionando con una construcción mental, con un constructo del dolor, no, pero esa construcción mental no es en realidad el dolor. When we read the life of Shakyamuni Buddha, clearly he had some physical difficulties from time to time. Cuando tú lees la vida del Buda Shakyamuni, tú te das cuenta de que claramente tuvo dificultades físicas de vez en cuando. Certainly, among Tibetan lamas, they often have sicknesses, they have cancers, all kind of things. They experience pain. Cuando ves a los lamas tibetanos, tú ves que experimentan dolor, que tienen a lo largo de su vida diferentes enfermedades. But they do, as far as I can tell, and from my knowledge of different lamas, they don't increase the difficulty by developing a big narrative about what is happening. Pero por mi conocimiento por lo que yo puedo decir, y desde luego desde mi conocimiento de determinados lamas, no incrementan ese dolor al construir una narrativa de todo lo que les está pasando.
The Buddha's basic teaching is impermanent. La enseñanza básica del Buda es la transitoriedad. All created things will vanish. Todas las cosas creadas desaparecerán. Pattern of sensation arises and fades, arises and fades. Los patrones de sensación surgen y se desvanecen, surgen y se desvanecen. But the narrative you develop about it gives you something to hold on to, as if there was an enduring truth to it. Pero la narrativa que has construido para asirte a ella te da la sensación de que hay una verdad intrínseca ahí. So, the cause of suffering, the basic cause, is not to be aware of your own unborn open ground. Entonces, la verdadera y la básica, la causa básica de tu sufrimiento es no ser consciente, no darte cuenta de tu verdadera base, de tu base no nacida y abierta. The ground is the actual, it's what is. La base es lo real, es lo que hay. It's simple, it just is. Es simple, simplemente es. But when we don't allow ourselves access to this openness, Pero, because we are caught up in interpreting the world, making commentary on our experience, we create a film, a veil of narrative elaboration which hides us from ourselves. pero cuando nosotros no nos permitimos estar abiertos a ella, estar disponibles para ella, porque estamos construyendo una narrativa y estamos interpretando todo lo que sucede en el mundo, pues creamos un velo, creamos una cubierta que la oculta de nosotros. So, with regard to, with regard to meditation, the general guideline is don't talk to other people about your meditation experiences. Y entonces, con respecto a la meditación, la directriz, la guía básica es no le cuentes a los demás tus experiencias de Don't meditación. turn it into a story. No la conviertas en una historia. When you talk about something or think about something, you create the separation of subject and object. Cuando tú hablas sobre algo o cuando tú comentas sobre algo, tú creas esa separación entre sujeto y objeto. So when you have meditation, sometimes it goes easily, sometimes it's very sticky and sinking, sometimes it's happy and light. Entonces, cuando tienes meditación, pues a veces es muy feliz, a veces es como pegajosa o es opaca, otras veces es brillante y alegre. However it is, that's how it is. Tal como sea, así es. In the view of Dzogchen, the great completion or the intrinsic whole, everything just is as it is. En la visión del Dzogchen, en la gran completación, todo lo que surge es tal cual es y así es. And then we simply open to how it is. Y entonces nosotros simplemente nos abrimos a tal como es. This is not being persecuted by events. Esto es no ser perseguido por los acontecimientos. The event isn't coming and landing on you. El acontecimiento no llega y aterriza sobre ti. Awareness is not a self. It doesn't have a position and a shape which is then battered by events. La presencia no es un yo, no tiene una posición que sea golpeado por los acontecimientos. It's the luminous presence which is here now for all of us in this moment, and Es, life is passing through it. es la presencia luminosa de nosotros ahora que ilumina todo lo que pasa y entonces la vida pasa a través de ella. Before we were using the image of a pot that fills and empties. Antes estábamos utilizando la imagen de un cuenco que se llena y se vacía. Awareness is not like a pot, it's like the sky. La presencia no es como un cuenco, es como el cielo. A pot has an enduring shape even if the content is shifting.
El cuenco tiene una forma duradera, incluso aunque But cambie el awareness, contenido. rigpa, the fresh, illuminating power of our empty mind, has no shape or color. Pero esta presencia rigpa, este poder iluminador de nuestra mente en sí, no tiene ninguna forma en concreto. When all kinds of experiences come and go. Cuando estamos abiertos en nuestra presencia, todo tipo de experiencias van y vienen. What should we do with them? ¿Y qué debemos hacer con ellas? Nothing. Nada. Now, what the texts say about our life is sometimes very challenging. Entonces, lo que nos cuenta el texto sobre nuestra vida a veces es un reto. If you're sick, be sick. Si tú estás enfermo, estate enfermo. Don't go running off and seeking for some kind of intervention. No vayas por ahí corriendo buscando algún tipo de intervención. Because for meditators, the most important thing is to taste everything, Porque including sickness. para los meditadores lo más importante es ser capaz de saborearlo todo, incluida la enfermedad. Sometimes when I was sick in Nepal, and I had various fevers and I was shaking. I was living in a small retreat place. There were Ah, two monks who would come and look in on me. I had a tiny room. A veces cuando yo vivía en Nepal, yo estaba en retiro, pues a veces me daban fiebre y yo estaba pues con una gran temperatura, estaba temblando y yo vivía en una pequeña cabaña de meditación y venían dos monjes a visitarme. And I was, my whole body was shaking. So they went and they brought in an old tent and put it on top of me. Todo mi cuerpo estaba agitándose y entonces se fueron y trajeron una pequeña tienda de campaña y la colocaron encima de mí. And they said, "Oh, yes, you're sick," Y decían, sí, tú estás enfermo. which was not very comforting. Lo que desde luego no era muy confortante. But they just looked at me and said again, "Yeah, you're sick." Pero simplemente me miraron y de nuevo dijeron, sí, tú estás enfermo. And gradually, in my stupidity, I managed to see, oh, I am sick. Y entonces, gradualmente, en mi estupidez, yo fui capaz de ver, pues sí, estoy enfermo. This is being sick. Esto es estar enfermo. Sweating, vomiting, having diarrhea. This is being sick. Sudar, vomitar, tener diarrea, esto es estar enfermo. We could say, oh, but health is good and right, and sickness, this is wrong and bad and shouldn't happen. Y tú podrías decir, bueno, pues la salud es lo correcto y bueno, y la enfermedad no es lo correcto y no debería estar sucediendo. But when you experience, oh, this is sick. Pero cuando tú The experimentas, text say, if you're dying, just die. si tú experimentas, bueno, pues esto es la enfermedad, el texto dice, si tú te estás muriendo, simplemente, pues muérete. But be present when you Pero, die. pero estate presente cuando mueras. This is a big question for life in the West. Y esto es una gran pregunta para la vida en Occidente. If you are a criminal, you get put in prison. Si tú eres un criminal y te colocan If you get old en and la sick, cárcel, you might be put in the intensive care ward. y si tú estás viejo y enfermo, pues igual te colocan People you don't know will be injecting you with all kind of chemicals. en la sala de cuidados, y gente que tú no conoces, pues están inyectando de todo tipo de químicas, Putting all kind of tubes into you. y metiéndote todo tipo de tubos dentro de ti. This makes your experience quite complicated, if not artificial. Y esto hace que tu experiencia sea complicada, si no artificial. They're not cruel people or bad people, No son gente cruel o gente mala, but they believe something must be done. pero creen que algo debe hacerse. But if you die when you're full of tubes, this is not so great. Pero si tú mueres cuando estás lleno de tubos, pues esto no es tan fantástico. Being with pain, being with sadness, being with loneliness is also part of life.
estar con dolor, estar con tristeza, eso también es parte de la vida. If you always bring in some management technique, some way of altering your situation, Si tú siempre traes alguna técnica de manejo de ti mismo, alguna manera de alterar tu situación, this can bring some helpful relief. esto puede traer algún alivio útil. We probably all know that having some painkiller is very nice when you're suffering a lot. Todos lo sabemos que el tomar algún analgésico cuando tienes dolor, pues a veces es muy útil y agradable. It is helping me. Está ayudándome a mí. Well, your friends say, "Do you feel better?" Y entonces tus amigos te dicen, ¿te sientes mejor? Yes, yes. Yo, sí, sí. So they say, "Oh, that's good. Y entonces dicen, eso está bien. You're back to your old self." Has vuelto a ser tú mismo, tu viejo yo. This is not our highest ambition in Dharma. Esta no es nuestra ambición más elevada en el Dharma. I'm not suggesting you have to be some stoic hero. Y no estoy sugiriendo que deba ser un héroe It's not estoico. about struggling to bear something intolerable, No tiene que ver con luchar, con aguantar algo intolerable, but to rest in awareness which is present with how it is. sino descansar en esa presencia que está con lo que surge tal cual es. The ego self is the manager, El yo ego es the one that el moves gerente, internal and external factors around in order to maintain a sense of continuity of who I think I am. el que maneja los factores externos e internos para dar esa sensación de continuidad de ese yo en términos de quién cree que es. The busy subject manipulates the field of objects in order to allow the self formation to be the way I want it to be. El sujeto ocupado manipula todos los objetos externos para que formen el entorno para, que permitan al yo ser como quiere ser. This is very busy. Esto es muy ocupado. There is no end to this work. No hay final para este trabajo. So, this is the sad paradox of samsara. Entonces, esta es la paradoja triste del samsara. The more you do to improve your situation, Cuanto más hagas para mejorar tu situación, because you are acting inside the paradigm or the interpretive structure of duality, of a fundamental separation of self and other, puesto que estás actuando dentro del paradigma dualista de separación del sujeto y el objeto, every effort you make to improve your situation strengthens ah, the basic disorder of the misperception of how it is. a cada esfuerzo que haces para mejorar la situación refuerza esa separación y esa separación básica que hace que que haya sufrimiento. But again, we follow the middle way. Pero de nuevo, seguimos el camino medio. We're not seeking mastery over all circumstances. No estamos buscando el dominio y la maestría sobre todas las circunstancias, But neither do we want to be a helpless victim of events. pero tampoco queremos ser una víctima sin remedio de las We're circunstancias. working with circumstances. Trabajamos con las circunstancias. So we are going to die. Entonces, vamos a morir. Having been born, death is inevitable. Habiendo nacido, pues la muerte es inevitable. We don't know when, we don't know how, No sabemos cuándo, no sabemos cómo, but given that death is an aspect of our embodiment, pero dado que la muerte es un aspecto de nuestra corporeidad, de nuestra encarnación,
There's a time to seek interventions and medication and so on. Hay momentos para buscar intervenciones, medicación, todo eso. And a time to die. Y hay momentos de morir. And dying with minimal intervention is good. Y morir con una intervención mínima es bueno. Because when you die, the elements of the body gradually dissolve one into the other. It's an experience of fading. It's like sunset. The light is going out, and gradually the outline of the trees gets more and more vague until everything is dark. Porque morir es un proceso de desintegración de unos elementos sobre otros, es un desvanecerse, es como una puesta de sol que poco a poco se va yendo la luz y la forma de los árboles pues se va haciendo cada vez más imperceptible hasta que por fin no se pueden ver. So if you're out in the evening in a forest, you might want to have a torch. Entonces, si tú estás fuera en la noche en un bosque, pues igual que te gustaría tener una linterna, Because when the forest is really dark, you won't find your way. porque cuando el bosque está realmente oscuro, no vas a encontrar tu camino. So when you're dying, what is the torch? Entonces, cuando estás muriendo, ¿cuál es la linterna? You have the torch of consciousness, ¿Tienes la linterna de la consciencia, the conceptual lamp of interpretation, la lámpara conceptual de la interpretación? and we also have the unchanging lamp of awareness. Y también tenemos la lámpara inalterable de la presencia. If someone is dying, it's not very helpful to ask them, how are you feeling? Si alguien está muriendo, no es muy útil preguntarle, ¿cómo te sientes? Because you're inviting them to conceptualize their experience, Porque estás invitándolos a conceptualizar su experiencia, which is to rest inside their ego construction. es decir, a descansar dentro de su construcción del ego. How are they? ¿Cómo están? If they are meditators, they relax and open, and all kind of experiences are arising. Si son meditadores, se relajan, se abren y entonces surgen todo tipo de experiencias. What are these experiences? ¿Y qué son estas experiencias? How you understand them depends on the view. Cómo las entiendas depende de la visión. You might see it as the fading of the five skandhas. Podríamos hablar de el desvanecerse de los 5 skandhas. You might see it as the shift of the five elements. Podrías verlo como el cambio de los 5 elementos. You might be visualizing yourself as a deity and entering into the death process as you would in a meditation practice when you dissolve the form of the deity into emptiness. Podría verlo como una deidad que cuando está muriendo, pues es como cuando estás en meditación y disuelve la deidad en los elementos. Perdón, Or you might disuelve la simply deidad en rest in vacuidad. open awareness without any constructive intention at all. O puedes sentarte en presencia abierta sin ninguna construcción conceptual en absoluto. When you practice Dharma, you learn to open yourself in different ways. Cuando tú practicas Dharma, tú aprendes a abrirte de maneras distintas. Western medical doctors don't know these things. Very often, friends and family don't know these things. So they come towards you from their particular interpretive structure. Los médicos occidentales no conocen estas cosas y nuestros familiares normalmente pues tampoco conocen estas cosas y entonces llegan a ti a intentar ayudarte desde su propia interpretación, desde su propia estructura interpretativa. So it's very important to explore for yourself when you are working with circumstances, making a minimal intervention that will help you stay present. Entonces, es bueno ver por ti mismo cuando estás trabajando con las circunstancias, el estar presente haciendo una intervención mínima. And when you're taking up a position of strong duality,
O cuando tú estás tomando una posición con una fuerte dualidad. There is life and there is its enemy, which is death. Está la vida y luego está su enemigo, que es la muerte. And we have to resist death as much as possible. Y tenemos que resistirnos a la muerte tanto como podamos. So we should use whatever techniques we have, putting some line into the throat, some blood transfusions, whatever is necessary will keep me alive. Entonces tenemos que hacer todo lo posible, a todo lo que sea necesario para mantener esta vida, poner algo a través de la garganta o hacer una transfusión sanguínea para mantener vivo. But to keep this me alive is to keep not just the body alive, but the ego. Pero para mantener este yo vivo no es solo mantener este cuerpo, es mantener también el ego. The ego is a role developed in the theater of ignorance. El ego es el papel que se ha desarrollado en el teatro de la ignorancia. And if we want to die into the open spaciousness of the Buddha's heart, Y si queremos morir en la espaciosidad abierta del corazón del Buda, then we have to allow it to happen. entonces tenemos que permitir que suceda, Not struggling, but being present and aware. sin luchar, simplemente estar presente, estar en Not the presencia, strength of resistance, no con la fortaleza de la resistencia, but the strength of acceptance, which is not a victim position. sino la fortaleza de la aceptación, que no es el papel de una víctima. The root of suffering is to interpret things as happening to me. Y la raíz del sufrimiento es interpretar que las cosas me suceden a mí. So, again and again in our practice, we want to take this pot, this reference point of our ego identity, and allow it to dissolve so that the space of awareness is revealed. Entonces, una y otra vez en la meditación lo que queremos es tomar este cuenco, este punto de referencia del ego para permitir que una y otra vez se disuelva y que se abra en presencia. Then this allows us to be closer to other people. Y entonces esto nos permite estar más cerca a otras personas. When somebody you know has difficulties, you don't smother them in your concepts. Cuando alguien que tú conoces tiene dificultades, pues tú no lo llenas con tus conceptos. You can just quietly be with them. Tú puedes calladamente estar con ellos. You don't need to say anything No necesitas decir nada, because you're meeting them in the silence of the connection of sky to sky. porque te estás encontrando con ellos en silencio, con la conexión de cielo a cielo. When this is deep and open, this is exactly the direct transmission of the Buddha's mind. Cuando esto es profundo y abierto, esto es exactamente la transmisión directa de la mente del Buda. But if you give voice to sympathy and understanding and reassurance and so on, Pero si tú le das la voz a entender, a confortar, a compadecer, you're calling the other person into their ego self-presence. entonces estás llamando a la otra persona a que se presente en su ego, en su yo. And this is not a good thing to do. Y esto no es una cosa buena que podamos hacer. It's our socially approved way of relating. Es una manera de relacionarse socialmente aprobada. You say, I'm so sorry to hear this about you. Y tú dices, ay, siento tanto oír esto sobre ti. What's my sorrow going to do? ¿Y qué es lo que va a hacer el que yo lo sienta? Neither sorrowful nor happy, just present, available. Sin sentirlo, sin estar feliz, simplemente presente, simplemente estar con. Profound availability, the inclusivity of the Dharma Dhatu as it manifests through our open mind is allowing events to be as they are.
una disponibilidad profunda, en una presencia del Dharmadhatu donde se producen todos donde pasan todos los acontecimientos. Es simplemente estar. So, wanting all beings to be free of suffering Entonces, querer que todos los seres estén libres del sufrimiento, when we look at it from a meditator's point of view, cuando lo vemos desde el punto de vista de un meditador, we're saying, may all beings rest in the presence which is undisturbed by the flow of self-arising, self-liberating experience. es decir, que todos los seres descansen en- en- en su base abierta, que está libre de de esa formación del ego que los perturba. Okay, so we take a break now, and I hope the translators have a good break. And we come back at in English time 13:30. I guess European time that's 14:30, and for other people, you have to work it out. Entonces vamos a tomarnos ahora un descanso y yo espero que los traductores tengan un buen descanso y volvemos a la 1:30 hora de Londres, a las 2:30 hora central europea y para las demás personas del resto del mundo pues tenéis que averiguarlas. So have a good break. Que tengáis buen descanso. Bye. Adiós. Okay, shall we continue? Vale, vamos a continuar. So this next verse is speaking of the happiness which is free of all suffering. Bueno, pues este We siguiente all verso know that nos habla de la felicidad que está libre de sufrimiento. so in Tibetan Buddhism, there are many kinds of classifications and discussions of how you can think about things. En el budismo tibetano hay muchos tipos de clases y de clasificaciones y de discusiones sobre cómo se pueden They pensar sobre generally las cosas. point to basic principles we've already touched on. De manera general, apuntan a principios generales de los que ya hemos hablado. So, for example, there's Zakchegi Dewa and Zakmeki Dewa. The first speaks, Zakpa means to leak away, to be exhausted, to be lost. Zakpa, primero, es perderse, el irse goteando. So the happiness which leaks away, which we lose, is Entonces, always based on causes and conditions. Entonces, la felicidad que se desvanece, que perdemos, está siempre basada en causas y condiciones. Everything which has a beginning, which has a cause, will come to an end. Todo lo que tiene un principio, que tiene una causa, va a terminar. That it is compounded. Various factors operate together to bring this into being. Que es compuesto, que hay diferentes factores que se unen para que esté en funcionamiento. So, for a child, if you take them to the park, Entonces, para un niño, si lo llevas al parque, part of their happiness is that they can run and jump. parte de su felicidad es que pueden correr y pueden saltar. And then they say, I want to go on the swings. Y entonces dicen, yo quiero subirme en los And they're columpios. very excited and they're pulling your hand. Y entonces están muy alterados, están muy excitados y tiran de tu But mano. when you get there, the other children are already on the swings. Pero cuando llegan allí ya hay otros niños en los columpios, en And you los say you have to balantines. wait. Y dices que tienes que esperar. Then their level of happiness goes down. Y entonces su nivel de felicidad baja. And we can observe this for ourselves. Even very small variations from our hope or our intention can bring about suffering. Y entonces podemos verlo por nosotros mismos, incluso variaciones muy pequeñas en nuestra esperanza, en nuestras expectativas, pues pueden producirnos sufrimiento. The second kind of happiness, the happiness that doesn't leak away,
is not arising due to causes and conditions. Pero el segundo tipo de felicidad, la felicidad que no se desvanece, no surge de causas y condiciones. This is the happiness which is intrinsic to awareness. Y esta, la felicidad que es intrínseca a la presencia. It's quite difficult to talk about this because we have terms like happiness, joy, bliss, fulfillment, satisfaction, and there's a shifting movement between these terms. Y es difícil hablar de esto porque tenemos palabras como felicidad, alegría, gozo, satisfacción, y hay un movimiento cambiante entre estos términos. So the happiness which doesn't leak away is more what we would call satisfaction. Entonces, la felicidad que no tiene pérdidas o que no se pierde es más referida a satisfacción. Or it's like the whole, it's the complete experience. Es como el todo, es como la experiencia completa. In fact, it is the happiness of the whole, of the infinite. Y en realidad es la felicidad del todo, del infinito. The infinite doesn't stand in relation to anything else. El infinito no se coloca en relación a nada o ninguna otra cosa, Because everything is within the infinite, all finites. porque todo está dentro de lo infinito, todo lo finito. The shifting patterning of the finite moments doesn't alter the openness or completion of the whole. Cada momento finito no altera la completación del infinito, del todo. So this links to what we looked at just before the break. Y esto está ligado a lo que hemos visto justo antes del descanso. The ego self is the mode of our participation in the dualized field, the field of separate entities. Nuestro ego yo es nuestro modo de participación en el campo completo de la experiencia. And it's drawn towards judgment, looking at options, choosing, and creating patterns. Y, y se dedica a emitir juicios, a elegir, a distinguir. Yeah, we can observe this very easily in ourselves. Podemos observar esto muy fácilmente en nosotros mismos. We walk down the street, we're checking things out. Nosotros andamos por la calle y vamos comprobando cosas. Some people are checking out cars to see if they would like to buy that one. They're checking out dogs to see if they could get that kind of dog. Architecture. We look at things with our agenda. Algunas personas van y van mirando coches por si les gusta y pueden comprarse ese, otros van mirando perros por si pueden conseguirse uno de esa clase, otros van mirando arquitectura. Cada uno va mirando cosas con su propia intención. So whenever we find ourselves engaging with what is occurring from an evaluative matrix, that's a sign that we are in this ego constellation. Entonces, cada vez que nos encontremos nosotros mismos involucrados en esa evaluación, eso es que estamos relacionándonos desde nuestra construcción del ego. But the happiness or the satisfaction that doesn't leak away is simply open. Pero la felicidad o la satisfacción que no se pierde es simplemente abierta. It's present with what is occurring. Está presente con lo que os sucede. And because it's not looking for anything in particular, it's not disappointed. Y puesto que no está buscando nada en particular, pues nunca se defrauda. So I would imagine most of you are familiar with the idea of the three kayas or the three bodies or aspect of the Buddha. Yo me imagino que la mayoría de vosotros estáis familiarizados con la idea de los tres kayas o los tres aspectos del cuerpo del Buda. The Dharmakaya is the mind of the Buddha, which is inseparable from emptiness.
El Dharmakaya es la mente del Buda que es inseparable de la vacuidad. On the basis of this, he manifests the Sambhogakaya, the body of enjoyment. Sobre esta base manifiesta el Sambhogakaya, que es el cuerpo de deleite. This body of enjoyment means he is able to enjoy everything. Este cuerpo de deleite significa que es capaz de disfrutar, de gozar de todo. He or she, the Buddha, is enjoying the unchanged. On you go. Y este Buda o esta Buda es capaz de disfrutar, Is enjoying the rich display of the potential of the empty ground. y es capaz de disfrutar el despliegue rico del del potencial de la base vacía. So wherever you're sitting, if you just look around you, some people can see outside, some people see inside. En cualquier lado donde estés sentado, pues mira alrededor. Alguna gente verá afuera, otra gente verá dentro. You might see walls, chairs, tables, cups, Puedes, trees, whatever. puedes ver paredes, sillas, mesas, tazas o árboles, cualquier cosa. When we see the tree, Cuando vemos el árbol, the treeness of the tree for us is embedded in our concept of the tree. la herbosidad del árbol para nosotros está embutida dentro del concepto árbol. Often we are 80-90% concerned with the conceptual structure that we use to identify the tree, which leaves only 10-20% available for simple perception. A menudo tenemos un 80-90% de atención a ese concepto, estamos preocupados con nuestra relación conceptual y dejamos solo un 10, máximo 20% para la percepción directa de los fenómenos. But for the Buddha, she sees everything as light. Pero el Buda lo ve todo como luz. We also see everything as light, Nosotros también vemos que todo es luz, but we instantly think about what we see in terms of concept. pero instantáneamente lo pensamos todo en términos de conceptos, Because we want to make sense of what is happening. porque queremos dar sentido a lo que está sucediendo. And so we pull the moments of experience into our interpretive matrix. Entonces, traemos todos los momentos de experiencia dentro de nuestra matriz interpretativa. The Buddha does this very, very little, only in terms of compassion and connection with other people. Y el Buda hace esto muy poco, solamente cuando sea en términos de compasión y de relacionarse con otras We personas. are interested in comparing and contrasting. Nosotros nos interesa comparar, contrastar. For example, there are people who travel around in England to establish the oldest trees in England. Por ejemplo, hay gente que va viajando por toda Inglaterra para intentar establecer cuál es el árbol más viejo de Inglaterra. You can get little maps that show you how to visit the 100 oldest oak trees in England. Por ejemplo, puedes obtener pequeños mapas que te permiten viajar y ver los 100 árboles más viejos de Inglaterra, So you arrive at the 100 tree and say, wow, this is a very old oak tree. o los 100 robles más viejos de Inglaterra. Entonces llegas y dices, wow, este de verdad es un roble muy viejo. Just look at this old oak tree. Simplemente mira este viejo roble. What do you see? ¿Qué ves? A very old oak tree. Un roble muy viejo. Oh, I'm so glad we came here. It's quite something. I mean, now we have photographs of this very old oak tree. Y es desde luego algo. Estoy tan contento de haber venido aquí y ahora tenemos fotos de este roble tan viejo. Buddhas don't need this kind of hobby as a protection against boredom. Los budas no necesitan este tipo de hobby como protección contra el aburrimiento.
something is there. Hay Old tree, young tree. When you go, algo hay ahí, un árbol viejo, un árbol joven. does it matter? ¿Importa eso? It matters inside our relative domain. ¿Importa dentro de nuestro dominio relativo? So when you walk through the forest to get to this very old oak tree, Entonces, cuando andas por el bosque para llegar hasta este roble tan viejo, because you're looking for old oak trees, puesto que estás buscando robles muy viejos, this orientation makes the young oak trees, of which there are many, not very interesting. esta orientación hace que los robles jóvenes, de los que hay muchos, no sean muy interesantes. So you can observe this for yourself. Entonces puedes ver esto por ti mismo. Once you enter into selectivity, Una vez que entras en la selectividad, based on a hierarchy of qualities that you use to evaluate whatever it is you come in contact with, que tiene una jerarquía de valores que aplicas a todo aquello con lo que te encuentras, then it's very easy to say, this is the best oak tree, this is middling oak tree, this is not very interesting oak tree. y entonces es fácil decir esto es un roble muy viejo, este es un roble mediano, esto es un roble But the sin interés. Sambhogakaya, this Sambhoga means with enjoyment, means we find enjoyment with everything. Pero el Sambhogakaya, Sambhoga significa con disfrute, pues Sambhogakaya implica disfrutar con todo. We approach everything with an open availability, which allows the unique specificity of each moment to show itself in its richness. Nos acercamos a cada momento con una disponibilidad abierta que permite que que cada momento se manifieste con su riqueza abierta. So maybe at this point we look a little bit at the two truths, Y relative and absolute truth. quizá en este momento vamos a mirar a las dos verdades, la verdad absoluta, la verdad relativa. Although it's called relative truth, it's more like a relative fiction. Y aunque se llama verdad relativa, pero quizás sería mejor llamarla ficción relativa. Because it's concerned with what is made up, what is invented, what is imagined. Porque se ocupa de lo que está construido, de lo que está inventado, de lo que uno se imagina. I suggested that you read this chapter by Patrul Rinpoche that's in Simply Being. Sugiero que leas este capítulo de Patrul Rinpoche que está en Simplemente Ser. It's very straightforward, I think. Es muy directo, creo. So he's showing that when you take subject and object as separate, Y dice que cuando tú tomas sujeto y objeto como separados, the particularization of the subject of yourself la is particularización is paralleled by the sense of the particularization of whatever you encounter. la particularización del sujeto en su corporeidad tiene su correlación paralela con la particularización que se da al objeto, al campo de manifestación. So we are operating in a domain of reification Y entonces, of the perception or interpretation of whatever we see as being an example of something. funcionamos en el campo de la cosificación, en el que cualquier fenómeno que nosotros vemos lo tomamos como algo. So many different names for different kinds of trees. Entonces hay muchos nombres distintos para los diferentes tipos de And a árboles. tree is not a bush. Y un árbol no es un arbusto. So we have qualities which we use in order to discriminate between the particular forms that we encounter.
Entonces tenemos cualidades que nosotros utilizamos para discriminar entre las diferentes formas que nosotros nos encontramos. This looks as if it could be quite a neutral description. Y esto parece como si fuese una descripción neutra. However, uh, our minds are also permeated by the five poisons. Sin embargo, nuestras mentes también están permeadas por los 5 venenos. In this later Mahayana and early Tantra, we see that there are 8 consciousnesses which exist as a chakra in the heart. Y en este camino Mahayana tardío, nosotros vemos que hay 8 conciencias que descansan en el corazón. So you have the 5 sense consciousnesses Y tenemos las 5 conciencias sensoriales and the sixth consciousness, the mental consciousness, which is their kind of manager and the one that sorts out which aspects are to be privileged at any moment. y luego tenemos la sexta conciencia, porque son 6, perdón, la sexta conciencia que es la conciencia mental, que es una especie de gerente que ordena todo lo que llega a la mente. But the seventh consciousness is the consciousness of the consciousness permeated by the flavors of these 5 poisons. Perdón. Y la séptima conciencia es la conciencia que está permeada por estos venenos, por estos 5 venenos. Although we focus on 5, there are many, many subtle variations. Y aunque nos centramos en 5, hay muchas variaciones. So the first is called timuk, means mental dullness. Y la primera se llama timuk, o opacidad mental. Mental dullness means you don't get it. Opacidad mental quiere decir que no lo pillas. For example, I don't get football. Por ejemplo, yo no pillo el fútbol. If I had to watch a football match on television, I would feel completely crazy. Si yo tuviese que ver un partido de fútbol en la televisión, yo me sentiría loco. I don't have any way of attuning with what is going on. No tengo ninguna manera de sintonizar con lo que está pasando. What arises in my mind is, what is this? Why are they doing it? Why are people there? What are they shouting about? Lo que surge en mi mente es, pero ¿y esto qué es? Pero ¿por qué la gente hace esto? ¿Y por qué? ¿Y de qué gritan? Sometimes this term is translated as stupidity, A veces este término se traduce como estupidez, but it's not a sign of an absence of intellectual power. pero no es un signo de la ausencia de poder intelectual. It's more an indication of a limitation of sympathy or availability. Es más una indicación de que hay una limitación de simpatía o de empatía o de disponibilidad. I have no affinity with football. No tengo ninguna afinidad con el fútbol. I have no way of entering into that domain. No tengo manera de entrar en ese dominio. And this applies for me personally, to motor cars and many, many things in the world. Y esto se aplica para mí a los coches y a muchas otras cosas del mundo. I probably could intellectually understand them, Yo podría probablemente entenderlas a nivel but I'm not intelectual, open to them. pero no estoy abierto a ellas. So, in that way, as I move towards the environment, I'm already predisposed to focusing more on some aspects than on others. Y de ese modo, cuando yo me abro hacia el entorno, yo ya estoy predispuesto a focalizarme más en unos aspectos y menos en otros. We all have this quality. Todos tenemos esta cualidad. I remember going with Sia Lama to a museum, Yo recuerdo una vez con C.R. Lama que fuimos a un museo
We looked at all these glass cases, exhibitions, painting and pottery and so on. Y vimos una exhibición de pinturas, de cerámica, de vasijas de cristal, He looked completely bored. y él parecía completamente aburrido. Then we came to the end of a corridor and there was a glass case full of dolls in traditional Tibetan costume. Pero luego llegamos al final de un pasillo en donde había una urna de cristal llena de muñecas con vestidos And típicos his mood tibetanos, completely changed. y su ánimo cambió por completo. He was talking in great detail about what that country, that area of Tibet was like, what they ate, why the women had their hair up in this particular shape. Y se puso a hablar un montón sobre cómo era la zona del Tíbet, de donde venía ese vestido, y por qué las mujeres llevaban el pelo de esa manera, recogido en la parte de arriba, todo eso. Siya Lama was in no way a stupid person. De ninguna manera Cerre Lama era una persona estúpida. But when he looked at the other exhibits in the museum, there was no resonance for him. Pero cuando él veía o él miraba las otras exposiciones dentro del museo, pues no había resonancia en él. When we are in this world, we find that there are many objects, many pathways which are not for us. Y cuando nosotros miramos este mundo, pues nos damos cuenta de que hay muchos caminos o muchos objetos que no son para nosotros. This is a kind of implicit bias. Y esto es un tipo de sesgo implícito. It's not a bias based on a judgment saying this is rubbish. No es un sesgo basado en un juicio, diciendo, pues esto es basura. It's more like an energetic bias. Es más un sesgo energético. We easily find ourselves turning towards something, but not to others. Nos encontramos que nos acercamos fácilmente hacia determinadas cosas y no hacia otras. So, from this sense of differential value and the seeming solidity of the items that we encounter, Entonces, desde este aparente valor diferenciador o esta aparente objetividad de las cosas que nosotros nos encontramos, we're drawn to some things, we feel desire or interest or a need to know more. nos sentimos impulsados hacia determinadas cosas o interesados en saber más. And towards other things, we feel distaste, no interest, aversion, maybe hostility, anger. Y hacia otras cosas, pues sentimos una falta de interés o incluso aversión o incluso hostilidad. Once this pulsation of desire and anger, of yes and no, is functioning in the mind, Una vez que esta pulsación de deseo y aversión, de sí y no, funciona en la mente, opera en la mente, then pride arises when we assert for ourselves a meaning of certain qualities we take ourselves to have. y entonces surge el orgullo cuando conseguimos determinadas cualidades que creemos que tenemos. And jealousy occurs when we feel that our entitlement to access with a person or a place or whatever is under attack by the competitive power of someone else. Y entonces surge los celos cuando nuestro, nuestro acceso a determinadas cualidades pues, sentimos que está bajo ataque por otras personas o por otras situaciones. Now, these flavors or tilts or colorations pervade every moment of our life. Y entonces estos sabores o estas coloraciones o
Estas inclinaciones impregnan todos los momentos de nuestra vida. So we see something and an opinion about it arises almost simultaneously. Vemos algo y casi simultáneamente, surge una opinión sobre eso. This brings an emotional quality to our experience in life. Y eso trae una emoción a nuestra experiencia en la vida. And this is what Pater Rinpoche clearly describes in the text as impure relative truth. Y esto es lo que Patrul Rinpoche describe en el texto como la verdad relativa impura. Because not only am I seeing individual phenomena seemingly existing in and out of themselves, Porque no solo estoy viendo fenómenos aparentemente autoexistentes que están ahí por sí mismos, but I see them imbued with the qualities that I feel about them. sino que los veo impregnados de las cualidades que yo veo en ellos, como si estuviesen embutidas en ellos. So I'm quite happy to say football is boring. Entonces, pues yo me encanta podría decir, Now, clearly, it's not boring for millions and millions and millions of people. el fútbol es aburrido, pero claramente no es aburrido para millones y millones de personas. But when I have to watch it, I feel it's boring. It is boring. The boringness is outside. Pero cuando yo tengo que mirarlo, cuando yo siento el aburrimiento está ahí, es parte del fútbol. So it's very important you try to observe this process in yourself. Y es muy importante intentar observar este proceso en ti mismo. That what you see as being inherent in the object Que lo que is tú, actually an attribution projected by you into the object. que lo que tú ves como inherente en el objeto, en realidad es una proyección tuya que lo atribuyes al objeto. There are two things here. There is the basic reification or belief that this object exists. Entonces hay dos cosas aquí. Está la cosificación básica, es decir, la reificación que hace que este objeto And there's the exista qualities that verdaderamente. we see as inherent in the object. Y luego están las cualidades que vemos como inherentes a ese objeto. So, in what is called impure relative truth, these two are merged together. Entonces, en lo que llamamos la verdad relativa impura, estas dos cuestiones están fundidas, Okay. están unidas. And so, in impure, what is called impure relative truth, these Entonces, two factors are merged together. en lo que llamamos la verdad relativa impura, estos dos factores se han fundido, están unidos. It's very helpful to take a little time to listen to political discussion. Es muy útil pasar algo de tiempo oyendo Because discusiones there you can políticas, see this operating very directly. porque ahí tú puedes ver esto cómo funciona de manera directa. And for example, Mr. Trump is extremely good at projecting value and qualities into other people. Por ejemplo, el señor Trump es extraordinariamente bueno en proyectar cualidades y atribuciones a otra gente. So again and again, he says, Sleepy Joe Biden. Una y otra vez él dice Sleepy Joe Biden, o Joe Biden dormilón. And it comes to seem to be the truth about Joe Biden. Y parece que llega a ser la verdad de Joe Biden. This is a function of advertising in consumerist capitalism. Y esta es la función de los anuncios en el capitalismo de consumo. To try to get the message that you want to make about the product seem to actually be an intrinsic quality of the object. El intentar que el mensaje que tú estás atribuyendo al objeto
parezca como una cualidad intrínseca de ese objeto. So they advertise Coca-Cola, it's the real thing. Bueno, entonces el anuncio de Coca-Cola es Of lo course, it's a real, very la good cosa real. example of something which is not in the least real. Y por supuesto es el ejemplo de lo que es menos real, de que en But absoluto es if you real. tag it's the real thing onto it, it creates a kind of aura of meaning. Pero si tú le etiquetas lo de es lo real, crea un tipo de aura de significado alrededor de ello. So in the practice, we want to recognize this affective perception of the object and see that the affect belongs to me. It's not arising on the basis of the true quality of the object, but it's my opinion about the object. Entonces, en la práctica lo que queremos es darnos cuenta de que la vibración afectiva del objeto surge de mí, no está en el propio objeto, sino que surge cuando yo se la coloco con mi propia interpretación. It's very powerful. Eso es muy poderoso. So, for example, in kindergartens, small children often develop very strong sense of how other children are. Por ejemplo, en las guarderías a veces los niños desarrollan un sentido muy poderoso de cómo son los demás niños. Why don't you play with Maria? ¿Por qué no juegas con María? She's horrible. Ella es horrible. She's not horrible. Look, she's playing with the other children. Go No, and play with her. no es horrible. Mira, está jugando con los otros niños. Ve, juega con ella. She's horrible and they're stupid. I'm Ah, not playing. ella es horrible y los demás son estúpidos. No juego. Children often understand this very directly. Los niños a veces entienden esto de manera muy directa. If I say I don't like her, Si yo digo, a mí no me gusta ella, this points back to me and might indicate that there is a problem with me. What's wrong with esto, you? You don't like Maria. esto indica hacia mí y entonces podría decir que hay un problema conmigo. ¿Cuál es el problema que yo tengo con María? Much better to say she's horrible. Es mucho mejor decir, ella es horrible. The problem is out there. El problema está ahí fuera. So when we start to reflect on ourselves, generally in life, when we're studying or when we're doing our practice, we start to see how easily we project our own biases and feeling tone onto the world around us. Y entonces cuando empezamos a trabajar con nosotros mismos, vemos cómo de fácil nos involucramos en esto de proyectar nuestros propios sesgos y nuestros propios juicios sobre los demás. So we want to arrive at pure relative truth, where although the phenomena of the world still seem to be separate and to have their own existence, Entonces queremos we llegar. are aware of our response to them as our subjectivity and don't see it as present in the object. Entonces, queremos llegar a la verdad relativa pura. Es decir, que aunque los objetos son aparentemente independientes y funcionan en el mundo, pero lo que suscitan para nosotros, somos conscientes de que viene de nuestra parte, no son parte del objeto. And then with absolute truth, the perception of truly existing objects dissolves. Y luego, con la verdad absoluta, la percepción de objetos que existen por sí mismos se disuelve. There are no separate phenomena. No hay ningún fenómeno separado. This doesn't mean that everything's homogenized. No significa que todo está homogeneizado. There is the precise detail of everything which we perceive, Está el detalle preciso de todo aquello que percibimos, but it has the clarity of the variety of light arising from the ground. pero tiene la claridad de la variedad de la luz que surge de la base.
So with this, maybe we see more clearly what is the meaning of the Sambhogakaya and its quality of enjoyment. Y con esto quizá veamos más claramente lo que queremos decir con Sambhogakaya y esa cualidad del disfrute, del deleite. When our rough prejudice has been released, Cuando nuestro prejuicio más burdo se ha liberado, we're not arriving at each moment already positioned in terms of what I like and what I don't like. no llegamos a cada momento ya posicionados en términos de lo que me gusta y lo que no me gusta. We're open to what is coming. Estamos abiertos a lo que llega, a lo que surge. What is coming is this. Y lo que llega es esto. What is it? ¿Qué es? It's this. Es esto. When you see the thisness of things, the thusness of life, it's just, oh, absolute clarity without need of further conceptual interpretation or the addition of an emotional reaction. Cuando tú ves la talidad de las cosas, que son tal cual es, hay una claridad instantánea y entonces no se necesita una interpretación adicional o añadirle ninguna emoción extra. So this maybe gives us a sense of what the text means when it says, may all beings never be separated from the happiness which is not touched or mixed with any kind of suffering. Y quizás esto pues, nos da un poco del significado de lo que quiere decir el texto con lo de que los seres tengan la felicidad que no está separada, que está libre When de sufrimiento. when we see that, oh, the difficulty is my own mind, Cuando vemos, bueno, pues la dificultad es mi propia mente, it's not in the object out there, no está en el objeto ahí fuera, but it rests on my belief that things are real, sino que really descansa existing in and of themselves. sino que descansa en mi creencia de que los objetos son reales, que existen por sí mismos, por y en sí mismos. Secondly, my belief that some things are truly good and others are truly bad. Y en segundo lugar, mi creencia de que algunas cosas son verdaderamente buenas y otras verdaderamente malas. And then thirdly, my sense that the good things will make me happy and the bad things will make me unhappy. And so I feel desire and aversion. Y en tercer lugar, el, el, el hecho de que yo piense que las buenas cosas me van a hacer feliz y que las malas cosas me van a hacer infeliz, entonces mi deseo y mi aversión hacia todo ello. Now we're in like as if we're walking in the Himalayas. We've got very high peaks and deep valleys. Y entonces es como si estuviésemos andando por el Himalaya. Tenemos unos picos muy altos y unos valles muy profundos. This is wonderful. That is terrible. Esto es maravilloso, eso es terrible. And when we experience things in this way, we have this emotional turmoil turning around inside us. Y cuando experimentamos las cosas de esta manera, pues tenemos un barullo emocional que gira las cosas completamente. And it seems true and honest to say, I am upset because of that. Y entonces parece verdadero y parece honesto el decir, yo estoy enfadado por culpa de eso. I was fine until you said that to me. Yo estaba bien hasta que tú me dijiste eso. Look how unhappy you've made me. Fíjate cómo de infeliz me has hecho. And this is how we experience our suffering in samsara. Así es como nosotros experimentamos el sufrimiento en el samsara. Someone is doing this to me. Alguien me hace esto a mí. So I have to try to manage how other people are near me. Así que yo tengo que intentar averiguar cómo funciona la gente cerca de mí. But this is very hard to do. Y esto es un trabajo muy duro. People suddenly say things. A la gente de repente dice cosas. Why did you say that?
¿Por qué dijiste eso? So when self and other are strongly real, Cuando el yo y el otro son fuertemente reales it is the band of pure relative truth. y estamos en la banda de la verdad relativa pura, It very easily tumbles down into impure relative truth because how you are impacts me and my feelings go up and down. fácilmente se tropieza y cae en la verdad pura, la verdad relativa impura, porque cómo tú te comportas hace hace que yo tenga subidas y bajadas de ánimo. Although you are not me Aunque tú no eres yo and I'm just me, y yo soy simplemente yo, the way you look at me makes me happy or sad. la manera en la que tú me miras hace que yo esté feliz o triste. The tone of your voice makes me happy or sad. El tono de tu voz hace que yo esté feliz o triste. The words you use make me happy or sad. Las palabras que utilizas hacen que yo esté feliz o triste. Oh, I don't have any real independence from you. No tengo ninguna independencia real de ti. And this is why in Dharma, again and again, we look at this issue of separate ego identity. Y esto es por lo que una y otra vez en el Dharma vemos este tema de la identidad del ego separada. As long as I feel I am someone somewhere, Mientras yo sienta que yo soy alguien en algún lugar, that I am different from you, que yo soy diferente de ti, then whatever happiness I get can easily be turned into suffering. entonces cualquier felicidad que yo obtenga fácilmente se puede convertir en sufrimiento. So then we come to the fourth aspect, equanimity. Y entonces llegamos al cuarto aspecto, ecuanimidad. So we say, may all sentient beings have the equanimity which is free of bias. Que dice que todos los seres tengan ecuanimidad que está libre de sesgo. Bias in favor of friends and relatives, and bias against enemies and strangers. Sesgo de querer, de apreciar a los amigos, a los familiares y de querer mal hacia los enemigos y hacia los extraños. These are my friends. Estos son mis amigos. I impute to them certain positive qualities. Yo les imputo determinadas cualidades positivas. These are my enemies. I impute certain negative qualities. Estos son mis enemigos. Yo les imputo determinadas cualidades negativas. These enemies of mine are horrible people. Estos enemigos míos son gente horrible. I don't like them. I don't trust them. I don't want anything to do with them. No me gustan, no confío en ellos, no quiero tener nada que ver con ellos. This sounds like my relation to football. Y esto suena como mi relación con el fútbol. I'm sure that the quality belongs out there in the object, Yo estoy seguro de que la cualidad pertenece ahí fuera al objeto. but my enemies have friends. Pero mis enemigos tienen amigos. How is this possible? ¿Cómo es esto posible? Because what I experience in my enemy is not definitive of my enemy. Porque lo que yo experimento de mi enemigo no es definitivo de mi enemigo. I think it is definitive of the object, Yo pienso que es definitivo del objeto, but in fact, it is descriptive of the relationship. pero en realidad es descriptivo de la relación. I believe this person is my enemy because I don't like what they do to me. Yo creo que esta persona es mi enemiga porque no me gusta lo que hace hacia mí. I am making them my enemy by how I think about it.
yo los convierto en mi enemigo con la manera que tengo de So pensar when sobre we ellos. read the Mahayana Sutras and we reflect on, for example, this functional belief, all beings have been my mother in a previous life. Entonces, cuando leemos los sutras generales Mahayana, y pues, con cosas como, por ejemplo, esta de todos los seres han sido nuestra madre en vidas anteriores, You see, oh, this person has negative qualities, decimos, oh, esta persona tiene cualidades negativas. but the reason they have negative qualities is because when they were my mother in a previous life, in order to feed me, they had to steal and they had to cheat other people. La razón por la que son malas personas es por la que cuando era mi madre en una vida anterior, para poder alimentarme, tuvieron que robar y engañar para poder darme comida, para poder llevar la comida. And now there is the ripening of these bad actions that were committed for my benefit, and they appear as someone horrible. Y ahora es la maduración de esas acciones horribles que hicieron para mi beneficio. Y entonces ahora parecen horribles. Whether you are able to believe in the truth of this or not, Tanto si tú eres capaz de creer en la verdad de esto o no, it's important to see the function. es importante ver su función. It's about de-realizing the other. Tiene que ver con quitarle la realidad al otro. When we see the other as real and truly what we think they are, we Es are prisoners of our own projection. cuando nosotros vemos al otro como real, como verdadero, nosotros nos metemos dentro de la cárcel de nuestras propias consideraciones. So it's very helpful to become aware of your own bias and prejudice. Entonces es muy útil ser consciente, darte cuenta de tus propios sesgos y de tus propios prejuicios. To see that there are many things that you don't like that other people like. El darte cuenta de que hay un montón de cosas que a ti te gustan que a otra gente no le gusta. Being embodied, you are going to have these tendencies. Al tener un cuerpo, tú vas a tener tendencias. It's not so much about stopping having these projections, No tiene que ver tanto con parar de tener estas proyecciones, but about recognizing how that they operate and what the consequence of their operation is. sino con el darnos cuenta de cómo funcionan y cuáles son las consecuencias de ese funcionamiento. So when I'm being very stupid, I might say, I don't like the Chinese. Entonces, cuando yo estoy siendo muy estúpido, yo podría decir, no me gustan los chinos, I don't like them because of what they did in Tibet. no me gustan por lo que hicieron en el Tíbet. Tibet for me is important and the Chinese not so important. El Tíbet para mí es importante y los chinos pues no son importantes, no tan importantes. If I am particularly stupid, I then think, oh, Tibetan Buddhism is really important and Han Chinese culture is worthless. Y si soy particularmente estúpido, yo podría decir, el budismo tibetano es importante y bueno, y el budismo Chan chino no tiene They sentido are y no tiene terrible people, importancia. Son the gente Chinese. terrible. Los chinos son terribles. They went to Tibet. Fueron al Tíbet. They believed that Tibetan Buddhism was very bad. Creían que el budismo tibetano era muy malo Because of that, they destroyed the monasteries. y por eso destruyeron los monasterios. They burned the books. They destroyed the sculpture. Quemaron los libros, destruyeron las estatuas. They are very prejudiced. Ellos tienen muchos prejuicios. Me, I'm not prejudiced. I'm just giving you an honest description of the truth. Yo no tengo prejuicio, yo te he estado ahí dando una descripción honesta de la verdad.
the best place for prejudice to hide is in a wrapper of truth. El mejor lugar para ocultarse del prejuicio es en un envoltorio de verdad. So I am biased against the Chinese. Así que yo tengo sesgo en contra de los chinos. At that time, certain aspects of the Chinese government was very prejudiced against Tibetan culture. Y en ese momento, pues, en esa época, determinados aspectos del gobierno chino tenía muchos prejuicios en contra de la But cultura tibetana. mine is a holy prejudice. Pero mi prejuicio es un prejuicio sagrado, santo. And they have a materialistic prejudice. Y ellos tienen un prejuicio materialista. These are very good ways to be stupid. Estas son maneras muy buenas de volverte estúpido. So we have to see clearly how prejudice operates in our mind. Entonces tenemos que ver claramente cómo funciona, cómo opera el prejuicio en And nuestra again and mente. again, not push it away, but observe how prejudice distorts your perception of the world. Y no quitarlo de en medio, sino simplemente observar cómo el prejuicio distorsiona tu visión del mundo. Equanimity means that we have an even, open attitude to everything. La ecuanimidad significa que tenemos una actitud abierta y equilibrada hacia todo. So when we are infected with unrecognized prejudice, Entonces, cuando nosotros estamos infectados con un prejuicio sin reconocer, then it's very easy to imagine that we are being balanced and even when we are really quite tilted. y entonces es muy fácil imaginar que nosotros somos equilibrados y justos cuando en realidad estamos bastante inclinados. So this kind of reflection is a sort of spring cleaning, that you really look at what has been accumulating dust inside yourself, which Y, has not been moved around for a while, which seems to be a fixed belief. y este tipo de reflexión es una especie de limpieza a fondo que se hace de las casas, en la que tú sacas polvo que lleva ahí mucho tiempo, es decir, creencias que son ocultas para ti, son creencias fijas y ocultas. Okay, we'll take a break there for 20 minutes. ¿Vale? Vamos a tomar un descanso durante 20 minutos. Okay, ¿Vale? bye. Adiós. Okay, are we about ready? Good. So the general title for today was or is Dissolving the Enemies of Love. We find ourselves living in our body, pursuing the various things we have to do to earn some money or to maintain the structure of our life. We try to make and maintain connections with various people. We know that maintaining relationships over time is quite difficult. As we get older, we may well lose connection with the people we were at school with. La gente con la que fuimos a la escuela antes. People who were once very important fade out of our lives. La gente que antes era muy importante, pues desapareció de nuestra vida. So this is embedded in the structure of duality, of the seeming inherent difference between and separation of subject and object. Esto está embutido dentro de la dualidad, dentro de la aparente separación de sujeto y objeto. We seek connectivity. Nosotros buscamos la conectividad. We try to make connections and maintain them. Intentamos hacer conexiones y mantenerlas. In Britain, because of the atrocious management of the virus issue, we have had a very long lockdown. En Gran Bretaña, debido al manejo tan atroz de la situación con el virus, pues hemos tenido un encierro, un confinamiento muy grande.
People have been separated from those near to them for a long time. La gente ha estado separada de aquellos más cercanos durante mucho tiempo. And this gives rise to all kinds of mental health problems. Y esto da lugar a un montón de problemas mentales, a todo tipo de problemas mentales. Connectivity is the basis of our health and survival. La conectividad es la base de nuestra salud y de nuestra supervivencia. We live in cultures where there's interconnection between all the different kinds of occupation, the growers of food, the suppliers of food, the people who make the pans in which we cook the food, and so on. Vivimos en una sociedad en la que hay una gran conectividad entre todos los diferentes trabajos, la gente que hace crecer la comida, la gente que cocina la comida, la gente que fabrica las sartenes y las ollas donde cocinamos la comida, que la trae, todos están conectados. So that means we develop patterns of connectivity around different kinds of products and so on. Eso significa que desarrollamos diferentes tipos de conectividad sobre unos productos y todo eso. But because modern consumerist capitalism requires a rapid turnover of stock of the supplies in shops and warehouses, Pero puesto que el modelo del capitalismo de consumo requiere un rápido cambio, un cambio muy rápido de los bienes, de los almacenes a las tiendas y todo eso. so for example, I might buy a pair of shoes and I wear them for some years. They become more and more comfortable, but at a certain point, I need new shoes. Por ejemplo, yo puede que me compre un par de zapatos y a medida que los voy utilizando, cada año se vuelven más cómodos, pero llega un punto en que necesito I zapatos go nuevos. back to the shop and say, I'd like another pair of these shoes. Yo vuelvo a la tienda y digo, pues me gustaría otro par de estos zapatos. And they say, oh, we don't make these anymore, Y entonces dice, estos ya no los fabricamos más. but they're very good. Pero si son muy buenos, Oh, but we don't sell them. pero no los vendemos. Find this with many, many kind of items, especially with technology, which keeps shifting every few years. Esto lo encontramos con todo tipo de ítems, especialmente con la tecnología que cambia continuamente, cada año. So here we see a structural conflict. Y entonces aquí vemos un conflicto estructural. The fact of impermanence, which manifests through the shifting patterns of interdependence, El hecho de la transitoriedad, es decir, que los patrones cambiantes de la interdependencia and my or our desire for secure, stable connectivity. y nuestro deseo de seguridad y de confort Until the beginning of this year, I was flying a lot. hasta el principio de este año yo volaba un montón. I felt a connection with different airlines, airports, and so on. I knew how to get there, how long it would take, and so on. Yo tenía una conexión con diferentes líneas aéreas, con los aeropuertos, sabía cuánto tomaba llegar aquí o llegar allí, conocía los sitios. Now, with the virus, this tiny thing that I can never see with my own eyes, I don't really want to go on an airplane. Y ahora con el virus, esta cosa pequeña que no puedo ver ni siquiera con mis propios ojos, pues no quiero no quiero montarme en un avión. So, this is very strange. Entonces esto es muy extraño. Vale. Okay, so I was saying that, but now with the virus, so small I can never see it, I don't really fancy going to the airport. Y ahora decía que con el virus tan pequeño que ni siquiera lo puedo ver, pues ya no me apetece subirme a ir a un aeropuerto. And so what felt like pathways of my being in the world turned into walls in front of me. Y entonces lo que eran caminos de mi estar en el mundo se convierten en paredes para mí, en muros. Relative connectivity is always vulnerable. La conectividad relativa siempre es vulnerable.
So we want something which will be more reliable and intrinsic connectivity, which is not influenced by the shifting patterns of like and dislike, available, unavailable, and so on. Entonces queremos una conectividad que sea más fiable y algo ¿no? que sea intrínseco, que no dependa de tanto cambio, de lo que es posible y de lo que no es posible. There are many, many practices and paths in Buddhism to increase our felt sense of belonging, inclusion, and connection. Hay un montón de prácticas diferentes en el budismo para incrementar nuestra sensación sentida de inclusividad, de conexión, de pertenecer. We looked a little bit at the bodhisattva orientation. Y hemos visto ligeramente la orientación del bodhisattva. Then we also have the understanding of emptiness through Madhyamika analysis. Y también tenemos el entendimiento de la vacuidad a través del análisis madhyamika. That we see that because there is no inherent existence in phenomena, Que not only do they lack a true essence inside them, but the seeming skin that they have around them is not dividing this from that. No solo no hay verdaderamente, no hay fenómenos que existan por sí mismos, que pues no solo no tienen esencia intrínseca, sino que la aparente piel que los rodea no divide esto de aquello. I am drawing these outlines onto the world. Yo soy quien dibuja estos contornos en el mundo. And when I relax my reliance on my idea about what is there, Y cuando yo relajo mi confiar en la idea de lo que yo creo que hay fuera, and directly attend to the actuality of how this is, y yo atiendo a la realidad de cómo es, then we see, oh, as the text says, it's like writing on water. y entonces vemos lo que dice el texto, que es como escribir en agua. As experience is arising moment by moment, A medida que surge there la is no especialidad, stable surface. cuando surge la experiencia, momento a momento, no hay ninguna superficie estable. If I look out my window, I can see, or I think I can see, the pavement, cars that are parked on the road. Cuando miro por la ventana, yo creo que puedo ver la acera y los coches aparcados en la carretera. What arises is that light is coming from these various surfaces into my eye. Lo que pasa es que la luz rebota en estas diferentes What superficies I y llega a see mis is light. ojos. Lo que yo veo es luz. On the level of light, all of these seeming objects are the same. They are just light. En el nivel de la luz, todos estos aparentes objetos son eso, son solo luz. But I formulate my interpretive idea, Pero mi idea interpretativa, mi formulación, and on that basis, I say, this is a new expensive car. This is an old, not very expensive car, not y very valuable car. sobre ella yo digo, este es un coche nuevo muy caro y este es un coche pues antiguo y no tan valioso. But this is like taking your finger and writing your name in a bowl of water. Pero esto es como sacar tu dedo y escribir tu nombre en un cuenco de agua. As your finger moves along, the first letters are dissolving and dissolving. A medida que se mueve tu dedo, las letras se disuelven, se disuelven. So I might have a thought, that's an expensive car. Yo puedo tener el pensamiento, ese es un coche caro. Then the thought arises, but it's very ugly. Y luego surge el pensamiento, pero es muy feo. Then I think, oh, it's putting all these diesel fumes in the air.
Y puedo pensar, va, está poniendo todos estos humo de diésel en el aire. So with its first thought, oh, it's an expensive car, this has a particular feeling tone to it. Y este primer pensamiento, esto es un coche caro, ese pensamiento tiene un tono de sentimiento, un But tono en then by the concreto. time I decide, oh, it's polluting the air, the feeling Pero, tone is very different. pero para cuando llega el momento, o sea, para cuando he pensado, este está contaminando el aire, ese tono de sentimiento, esa The emoción, car is ha cambiado por being completo. reformed in the quality of my interpretation. El coche se está reformulando de acuerdo a, a la cualidad de mi interpretación. And the more we see that there is no objective basis of truly existing entities, Y cuanto más veamos la base de que no hay objetos verdaderamente existentes, and that how I interpret the cars is arising from my memories, my thoughts, my moods, maybe something I read in the newspaper, all y, kind of little patterns of energy arise and formulate interpretations of the car. y que cómo yo interpreto el coche depende de mis recuerdos, de mis sensaciones, de mi cultura y todo tipo de pequeñas cosas influyen cómo yo interpreto el coche. So if my mind is always changing Entonces, si mi and mente my opinions about the object don't actually stick on to something, Entonces, si mi mente es realmente la que interpreta y mis opiniones no se quedan pegadas a nada, why am I spending so much time talking about a world that doesn't really exist? ¿por qué paso tanto tiempo hablando de un mundo que en realidad no existe? The more I rely on my interpretive thoughts, the more I create these waves of hopes and fears, like and dislike. Cuanto más confíe en estos pensamientos interpretativos, pues más voy a estar en las olas de los gustos y aversiones. So once we start to see, oh, although it feels important and socially it may feel necessary, actually developing a lot of thoughts about the world is divisive. Entonces, aunque siente que es importante y incluso socialmente puede parecer necesario, el tener demasiado pensamiento en realidad es divisivo. Hmm, okay, so what will I do with these thoughts? Vale, pues entonces, ¿qué es lo que hago con todos estos pensamientos? Maybe I need to get rid of them. Y quizá necesite liberarme de ellos. That's how it can feel. I don't want to be persecuted by my judgmental thoughts. Y eso es como puede sentirse. No quiero sentirme, o sea, no quiero estar perseguido por estos But the pensamientos. thoughts themselves are vanishing, Pero los pensamientos en sí desaparecen. just like writing on the water. Exactamente igual que escribir en el agua. The thought is there and then it dissolves. El pensamiento está ahí y luego se disuelve. It doesn't need to be dissolved by some activity. No necesita ser disuelto a través de ningún tipo de actividad. It is self-dissolving. Se disuelve por sí mismo, se autodisuelve. Interpretations, appearances, ideas about things arise and then pass. Interpretaciones, las ideas sobre las cosas surgen y se disuelven y And pasan. as these thoughts and interpretations are arising, they seem to generate patterns which indicate inherent difference. Y parece que cuando surgen estos pensamientos generan patrones que establecen diferencia, But there is no inherent difference pero no hay ninguna diferencia inherente, because the fabricator, the maker of the felt sense of difference has already dissolved.
Porque el fabricador, el hacedor de esa diferencia inherente ya se ha disuelto. vanishing, moment by moment. Thoughts arise, feelings arise, arising and vanishing. Se ha desvanecido momento a momento. El pensamiento surge y se desvanece. Surge y desaparece. They are self-arising and self-vanishing. Surgen por sí mismos y se desvanecen por sí mismos. Now, we have to be clear what this means. Y entonces, bueno, tenemos que tener claro lo que esto significa. I can look across the street and see the bricks in the wall of the house on the opposite side. Yo puedo mirar por la calle y ver los ladrillos en la pared de la casa que está enfrente. The house is about 140 years old. La casa tiene como unos 140 años. The bricks have been stacked on each other for a long time. Los ladrillos han estado colocados uno encima de otro durante mucho tiempo. They don't change. No cambian. That is a level of description. Eso es un nivel de descripción. According to a certain level of magnitude, we say these bricks don't change. De acuerdo con determinado nivel de magnitud, estos ladrillos no cambian. We don't want the bricks to change, otherwise the house will fall down. No queremos que los ladrillos cambien porque si no la casa se caería. We seem to be directly seeing an inherent stability in the bricks. Parece que estamos viendo una estabilidad inherente en los ladrillos. But I don't see bricks. Pero yo no veo ladrillos. I see light. Yo veo luz. I imagine bricks. Yo imagino ladrillos. In this road that I live in, there are many foxes. En esta calle en la que vivo hay muchos zorros. When the foxes run up and down the road, they're not counting bricks. Cuando los zorros van y vienen por la calle, no cuentan ladrillos. The birds that fly by are not commenting on the quality of the bricks. Los pájaros que pasan volando no hacen comentarios sobre la calidad de los Bricks are ladrillos. human thought items. Los ladrillos son ítems producidos por el pensamiento humano. That is to say, we learn the word brick when we are small. Es decir, aprendemos la palabra ladrillo cuando somos pequeños. Our parents buy us little colored bricks of wood and we pile them up on top of each other. Nuestros padres nos compran pequeños ladrillos coloreados y aprendemos a colocarlos unos encima de otros. Each time you pile up the red on top of the yellow, then the green, Cada vez que tú colocas el rojo encima del verde y el amarillo, what you see is a pattern, lo que tú ves es un patrón, a display of color. un despliegue de color. You lift the brick, you have sensation in your fingers. Si tú levantas tomas el ladrillo, tienes sensación en tus dedos. You build the bricks up Tú haces la construcción hacia arriba con los ladrillos and then you knock them down and they make a noise and you laugh. y luego pues los tiras y eso hace un ruido y te ríes. You don't need a concept of bricks. No necesitas el concepto de ladrillo. There was color, noise, shape, sensation. Había color, This is ruido, sorry. había color, ruido, sensación. The perceptual world shows color next to color. El mundo perceptual nos muestra color al lado de color. We see the color as indicating the green brick is not the same as the yellow brick. Nosotros vemos el color como un indicador de que el ladrillo verde no es igual que el ladrillo rojo. But this is how we are being taught to speak. Pero, We merge the concept in the perception. pero así es como se nos ha enseñado a pensar y hablar. Es decir, mezclamos, unimos el We see green. pensamiento con la percepción. Nosotros vemos el There is a verde. shape. Con el verde hay una forma.
Once you start to name the shape as square, rectangular, cubic, and so on, Una vez que empiezas a nombrar la forma como cuadrada, rectangular y todo eso, you're taking an interpretive notion as somehow giving more meaning to what is there. estás tomando una noción interpretativa como de que de alguna manera da más significado a lo que hay ahí. But all the little colored bricks lying on the carpet are Pero, there at once. pero todos los ladrillos de colores que están encima de la alfombra están ahí todos a la vez. You turn the box upside down, they roll about in a chaotic pattern, you make little towers and so on. Tú vuelcas la caja de ladrillos sobre la alfombra, hacen un caos y luego tú los construyes en un patrón hacia arriba y todo eso. We interpret separate entities, Nosotros interpretamos entidades separadas, but all of these phenomena are being displayed within the field of experience. pero todos estos fenómenos se despliegan dentro del campo de experiencia. They arise as our experience. Surgen como nuestra experiencia. They are within the, the sphere or the tigli of our experience. Son dentro de la esfera o dentro del tigle de nuestra experiencia. This is their intrinsic connectivity. Esta es su conectividad intrínseca. They are moments within this big moment of what is displayed. Son momentos dentro del gran momento de lo que se muestra. When I put my hand out to take hold of the little brick, Cuando yo saco mi mano para coger un pequeño, para agarrar un if I'm a pequeño small child, ladrillo, I don't even need to know the word for hand. y si yo soy un nene pequeño, ni siquiera necesito saber la palabra I mano. just take this and bang it and maybe chew it a little bit. Yo simplemente cojo esto y lo golpeo y quizá lo muerdo o lo más un The poquito. tension in my hand, La, the color of the brick, taking it to my mouth, this is a flow of experience. la tensión en mi mano, el traerlo a mi boca y chuparlo, esto es una manera de experiencia. Big people then say, "Oh, what are you doing? Don't try to eat that." Entonces la gente dice, pero ¿qué estás haciendo? No, no intentes comerte eso. The small child is not trying to do anything. El bebé, el niño pequeño no está intentando hacer nada. They are doing something. Están haciendo algo. They are participating in the field of experience. Están participando en el campo de experiencia. This is the intrinsic connectivity of everything. Esta es la conectividad intrínseca de todo. Our body is part of the environment. Nuestro cuerpo es parte del entorno. Sound is coming into our ears. Our hands are going out and touching. There is a pulsation with these factors of the field of experience. Un sonido llega a través de nuestros oídos, nuestra mano sale a tocar algo. Hay una pulsación dentro de los diferentes elementos del campo de experiencia. So there is a belonging. Y entonces hay una pertenencia. And inclusivity. We are on the inside of what is occurring. Y una inclusividad. Nosotros estamos dentro de lo que está sucediendo. But we have a lot of karmic potential that pulls us easily into the socialization of talking about things. Pero hay un montón de potencial kármico que nos lleva a la socialización y de hablar sobre las cosas. So the field of love, which, as we looked at the very beginning today, means the field of inclusion. May all beings be happy. May everything be seen as it is, as an aspect of the Buddha mind. Entonces, el aspecto del amor, esto que vimos al principio, que todos los seres tengan felicidad, es un aspecto inclusivo. Que todos los seres vivan, se vean tal como son dentro de la mente del Buda.
this inclusion comes under attack. Esta inclusión pues está bajo There are ataque, está enemies or siendo atacada. forces which act against the whole, which Hay, act against the seamless integrity of every aspect of what is occurring. hay enemigos que atacan el todo, la integridad sin costuras del todo. So traditionally, we look at this in Buddhism in terms of the relation between the ground or the source or the openness, the, it's impossible to express in language, but this vastness within which we exist. Y en el ejemplo tradicionalmente, pues esto se habla en términos de la base o la fuente o es algo inexpresable. La vastedad dentro de la que todos existimos. This source or field or ground Esta, has no beginning and end. esta fuente o campo o base no tiene principio ni final. It is infinite, Es infinita. not finite, meaning it has no handle on it. It has no basis for apprehending it. No es finita en el sentido de que no tiene ningún mango, no hay manera de asirse a ella, no hay manera de atraparla. This is the basis of our presence at the moment. Y esta es la base de nuestra presencia en el momento. When you turn your head and you look around, moment by moment, new fields of experience show themselves. Tú giras tu cabeza, miras alrededor y momento a momento surgen nuevos campos de experiencia. Now I look out the window again and I see the bricks. Ahora miro por la ventana de nuevo, veo los ladrillos. Well, I think I see the bricks. Bueno, yo pienso que veo los ladrillos. I think the bricks I see. Yo pienso los ladrillos que veo. What I see is not what I saw before. Lo que yo veo no es lo que yo vi antes. The sun has gone behind a cloud. El sol se ha escondido tras una nube. So the light that I take to be coming off the brick is different in color. Así que la luz que yo percibo que llega del ladrillo ha cambiado de color. What is has changed. Lo que es ha cambiado. What is the perceptual field is always changing. Lo que es el campo perceptual siempre está cambiando. But I stabilize myself by apprehending, by taking hold of it through the projection of the concept as being the truth of the phenomena. Pero yo intento atraparlo a través de el concepto que yo proyecto y estabilizo el fenómeno. This happens every moment. Esto sucede cada momento. Each moment of our life, we stand in front of two swing doors. Cada momento de nuestra vida nosotros estamos delante de dos puertas batientes. One is the door to reification, enclosure, solidification. Una nos conduce a la cosificación, a la reificación, al cierre. And the other is the door to openness, the door which is always open. Y la otra es una puerta a la apertura, es una puerta que siempre está abierta. When we look through the open door, we see this open display. Cuando vemos a través de la puerta abierta, nosotros vemos este despliegue abierto. Color, sound, this basic potential which then displays itself in many forms. Color, sonido, todo este potencial rico que se despliega en formas muy distintas. The sound solidifies or thickens itself into words. El sonido se solidifica o se densifica en palabras. The sound is thickening by the addition of fine powder of concepts.
El sonido se espesa con el polvo espesante de las palabras. So I hear Taisha saying clang. Por ejemplo, oigo a Taisha diciendo This is clang. a wonderful sound. Esto es un sonido maravilloso. Clang, clang. Clang, clang. So in German, it means something, but for me, it's just a nice sound. En alemán significa algo, pero para mí es un sonido agradable, sin más. Because I don't have my German powder to thicken the soup. Porque yo no tengo mi polvo alemán para espesar la sopa. I have this light, delicious consomme of clang. Yo tengo este consomé ligero y delicioso de clan. Light, refreshing soup. Una sopa refrescante y ligera. And if you add your German powder, Y si tú añades tu polvo alemán, then it becomes like a thick potato soup. y entonces se vuelve como una sopa de patatas espesa. Kartoffeln. Yeah. Oh, it's like that. It becomes more heavy. Y es así, se vuelve más pesada. But just as sound, Pero, there is something there. pero igual que el sonido, hay algo ahí. So in our practice, again and again, we release our impulse, our energetic, charged up impulse to add value. Y entonces en nuestra práctica nosotros liberamos nuestra tendencia de una y otra vez a añadir valor. Nuestra tendencia a añadir valor la liberamos Less una y is otra vez. more. Menos es más. When the text says pure from the very beginning, Cuando el texto dice puro desde el mismo principio, if it's pure, if it's simple, it's complete just as it is. si es puro, es simple, es completo, tal cual es. It doesn't need anything added to it. No necesita que se le añada nada. It has its own particular flavor. Tiene su propio sabor particular. That particular flavor. Ese sabor particular. This is the clarity of the mind that stays with the freshness of how it is. Es la claridad de la mente que se queda con la frescura de tal cual es. When I lived in India, I was often surprised that when people were eating different kinds of fruit, sometimes guavas and so on, they would add some masala powder, some spices and particularly pepper onto the fruit. Cuando yo vivía en India, a mí me sorprendía a menudo que cuando la gente comía fruta, a veces, pues, no sé, como usaba algunas frutas, pues que añadía polvos de masala, algún tipo de especia And some people, a la even fruta. though the food has been cooked with some salt, when the plate is put in front of them, they always add salt. Y incluso cuando la comida había sido cocinada con sal, pues si la ponían encima del plato, pues añadían más sal. Because they're used to the taste of salt. Salt is the medium of taste for them. Porque están acostumbrados al sabor de la sal. Sal es la medida del sabor de la comida. Salty lets them know, this is food. Salado les permite saber, pues esto es comida. So we do the same. We add concept. Y nosotros hacemos lo mismo, nosotros añadimos conceptos. Now we recognize what it is. Ahora reconocemos lo que es. By relying on the concept, we have our interpretation. Al confiar en los conceptos, tenemos nuestra interpretación. But what we actually have is a kind of untidy or disorderly co-emergence. Pero lo que en realidad tenemos es una convergencia sin orden, en desorden. When you walk down the street, so many different colors, shapes, sounds are arising and passing moment by moment. Cuando tú andas por la calle, surgen momento a momento todo tipo de formas, de colores, de sonidos.
if you don't edit it into its familiar patterning, Si tú no lo editas y lo corriges y lo adaptas a ese patrón familiar, you have something you can't make sense of. tiene algo de lo que no puedes hacer, darle sentido. It's too much. Es demasiado. It's too much for the ego consciousness, this interaction of the eight consciousnesses, to apprehend and create shapes. Es demasiado para el ego, para estas 8 conciencias, el crear y darle sentido. So in Dzogchen, our interest is to love the raw, love the uncooked. Y en Dzogchen nuestra tarea es amar lo crudo, amar lo no When you cocinado. open yourself to the rawness of immediate sensation, Cuando tú te abres a la crudeza de la sensación inmediata, you're in touch with the potential of the ground. estás, ah, estás, am, ah, This estás tocando el can potencial de then la be base directed in infinite pathways, y será dirigido en infinitos caminos. because it is, if you like, the raw, it's not material, but the raw potential of all the possibilities of samsara and nirvana. Porque es el potencial crudo de todas las posibilidades del If you samsara y del already add nirvana. salt, it Si will tú, taste of salt. si tú ya le has añadido sal, pues sal sabrá a sal. So when you add, I like it, I don't like it, this is expensive, this is cheap, you are putting masala onto it, you're putting some flavoring into the world. So you never taste the raw. Cuando tú le has añadido me gusta, no me gusta, bueno o malo, pues ya le has añadido más sal. Ya no tienes lo crudo. Then you follow the flavors that you got to know and like. Entonces tú tienes que seguir con los sabores que conoces y que te gustan. I know what I like and I like what I know. Yo sé lo que me gusta y me gusta lo que yo sé. This way you seal yourself into a reassuring familiarity. De esta manera tú te reconfortas dentro de una familiaridad conocida. In this forms a kind of film over the world. Y esto forma una especie de film que tapa el mundo, Which seems to give it a kind of reliable surface. que parece que le da una superficie fiable. Because if you rely on concepts, Porque si tú confías, every time you repeat the concept, you seem to stabilize the phenomena. si tú confías en conceptos, cada vez que repites el concepto, parece que estabilizas el fenómeno. So if I say it's a brick, Entonces, si yo digo es un ladrillo, the same brick, el mismo ladrillo, the sameness of the brick is reassuring. la igualdad del ladrillo es reconfortante. I seem to know something definite. Parece que yo sé algo definitivo. But this is very, very important for meditators. Pero esto es muy importante para los meditadores. Is the sameness of the brick in the brick or in your mind? ¿Esa igualdad del ladrillo está en el ladrillo o en tu mente? When you observe the brick, you find it is an experience in your mind. Cuando tú observas el ladrillo, te das cuenta de que es una experiencia en tu mente. You are telling the brick it's a brick. Tú le estás diciendo al ladrillo, es un ladrillo. The brickness of the brick is your concept. La ladrillosidad del ladrillo es tu concepto. Huh. How is this reassuring? Pero ¿cómo es esto de reconfortante? My thoughts, memories, plans, likes regarding the brick change. Mis pensamientos, recuerdos, planes, con respecto a los gustos, con respecto al ladrillo,
This is Cambian. not to say that it's an idealistic view or everything is just imagined by the mind. Y esto no es una visión ideal en la que se diga, oh, todo es imaginado por la mente. That would be an extreme view on the other side of a stable, objective materialism. Eso sería un extremo al otro lado de un mundo materialista objetivo. In the middle way, we see, oh, my access to the brick is through experience. Y en el camino medio decimos, mi acceso al ladrillo es a través de la experiencia. I have the immediate perception of the brick, Yo tengo la percepción inmediata del ladrillo, but even if I take the brick to a laboratory pero incluso si yo llevo el ladrillo a un laboratorio and I grind a bit off the end and start to examine it in various ways, y tomo un poquito del final y empiezo y lo muelo, y empiezo a each of examinarlo de these diferentes maneras, cada una de ellas, steps cada uno de estos pasos is an experience that I have. es una experiencia que yo tengo. My access to what I take as the object is through the subject. Mi acceso a lo que yo tomo por el objeto es a través del sujeto. The subject and the object can't be separated. El sujeto y el objeto no pueden ser separados. They are born together, ever moving in a linked syncopation. Nacen juntos en una sincopación ligada. There are no things. No hay cosas. Things are thoughts. Las cosas son los pensamientos. If you think in a particular way, you live in a world of things. Si tú piensas de una manera en particular, tú vives en un mundo de cosas. The conceptual powder thickens the light, immediate, direct experience into the conceptualization of the thing. El polvo conceptual espesa la luz de la percepción en una interpretación conceptual de las cosas. Now, this might sound all very abstract and not very useful, Bueno, pues todo esto puede sonar muy abstracto y no muy útil, but I'm trying to point out the basis by which we have the lived experience that there are real other separate people. pero estoy intentando señalar el hecho de la experiencia de que vemos que hay gente, a personas reales que existen por sí mismas. And because we see people as separate with their own separate qualities, Y puesto que we're vemos, to- Sorry, on you go. y puesto que vemos personas separadas con sus propias cualidades individuales, We y separadas, inevitably come into liking and not liking. inevitablemente llegamos a que nos gusten o a que nos disgusten. And in that way, infinite inclusivity, infinite welcome, infinite love that is appreciative of whatever is occurring becomes hidden for us. Y de esa manera, el amor infinito, la bienvenida infinita, la inclusividad infinita hacia todo, se vuelve oculto. So when we do the meditation practice, our main Entonces, cuando hacemos nuestra práctica de meditación, focus is to stay relaxed and uninvolved. nuestro foco principal es estar relajados y sin involucrarnos. We're not uninvolved by turning away from what is happening. No estamos sin involucrarnos apartándonos de las cosas. We are uninvolved because of the clarity of our presence. Estamos sin implicarnos por la claridad de nuestra presencia. The ego self is dependent for its continued sense of existence on its fusion with phenomena. El yo ego es dependiente
Su continuidad es dependiente de su fusión con los fenómenos. Just as a painting is dependent on the patterning of the colors. Exactamente igual que un cuadro depende de los patrones de colores. Sometimes you read that a disturbed person has gone to an art gallery and poured paint over a Rembrandt. A veces lees que una persona perturbada pues ha entrado a una galería de arte y ha echado pintura en un Rembrandt. How could they do that? Can't they see how wonderful it is? Y dices, pero ¿cómo pueden hacer eso? ¿No se dan cuenta de lo maravilloso que es? The value of the painting is in the patterning and the provenance. El valor de la pintura está en esos patrones. But when we look in a mirror, the reflections in the mirror arise and go, arise and go. Pero cuando miramos a un espejo, el reflejo está en el espejo, pero ese reflejo surge y se va, surge y se va. The clarity of the mirror is its showing of the reflection. La claridad del espejo es ese mostrar su reflejo. There is no particular pattern of reflection which is more true to the mirror than any other. No hay ningún patrón en particular, ningún reflejo en particular que sea más verdad para el espejo que otros. The ego is like a painting. Y el ego es como un cuadro. It's always trying to maintain and develop particular shapes. Siempre está intentando desarrollar y mantener formas en particular. Whereas our awareness is open and receptive and welcoming to many, many possible shapes. Mientras que nuestra presencia es receptiva y da la bienvenida y es inclusiva y es abierta para muchas, muchas maneras, de formas, muchas formas diferentes. When we say, may all beings be happy, happy in their way, on their terms, Entonces, and we will be with them in our plasticity. cuando decimos que todos los seres sean felices, es felices a su manera, bajo sus términos, como ellos quieran. Y nosotros estaremos con ellos en nuestra plasticidad. In that moment, we start to see, I am a showing. En esos momentos empezamos a ver que yo soy un despliegue, yo soy un mostrar, I'm not a thing. no soy una cosa. Sometimes I show happy, sometimes I show sad. A veces muestro feliz, a veces muestro triste. If we describe ourselves in this way, it is as if there is an enduring Jamesness, a kind of noun of James, and then there are adjectives and adverbs describing the different moods which James might show. Si hablamos de esta manera, es como si, parece como si hubiese ahí un hecho de ser James estable. Es decir, hay un James y ese James pues se le ascriben determinadas cualidades, pero hay un James estable. We want there to be a noun, Queremos que sea un nombre, a thing, una cosa, because that gives us the continuing point of reference. porque eso nos proporciona un punto de referencia continuo. Ah, yes, James, sometimes he's like this, sometimes he's like that. Ay, sí, a veces James es así o a veces es asado. The fact that James is Jamesing is showing many, many different moods, attitudes, and so on. El hecho de que James está cambiando continuamente, mostrando muchos tipos de actitudes, de estados de ánimo, de todo eso. Oh, these are all the qualities of James. Oh, esas son todas las cualidades de James. So the expansive range is bound back onto some personal essence. Entonces, el abanico expansivo de posibilidades está atado por una especie de esencia. But when you relax and you experience yourself walking, talking, being with other people, Pero cuando tú te relajas y tú te experimentas a ti mismo andando, hablando con otra gente, are you doing yourself? estás haciendo ser tú.
Who is making you you? ¿Quién está haciendo que tú seas tú? If you are yourself, how are you maintaining yourself? Si tú eres tú mismo, ¿cómo te estás manteniendo a ti mismo? Because surely it's true that you find yourself saying things that Porque you didn't know you were going to say. seguro tú te encuentras a ti mismo diciendo cosas que tú no sabías que ibas a decir. So actually, I'm not the factory manufacturing me, En realidad, yo no soy la fábrica que me está fabricando a mí, but I am the space within which the potential of the ground displays itself. sino que soy el espacio en el que el potencial de la base se muestra a sí mismo. That the qualities which manifest are not signs of some essential Jamesness, Que las cualidades de lo que se muestra no son los signos de una Jamesidad but are esencial, the energy of the connectivity between how we are and the ground. sino la energía de la conectividad, de cómo estamos y de la base. So I'm sitting here in London looking at a computer screen. Vale, pues yo estoy aquí sentado en Londres mirando a la pantalla de un I ordenador. don't like computers very much, so it's not my highest pleasure. No me gustan mucho los ordenadores, así que este no es mi placer más elevado. But I see some lovely faces, and I remember actually meeting you, and I feel happy. Pero yo veo algunas caras encantadoras y veo algunas caras, vamos, y entonces me gusta mucho volver a ver y Nice siento as feliz. your representation is, it's not as alive as meeting you in person. Aunque sea agradable ver vuestra representación, pues no es tan agradable como encontrarme con vosotros en persona. Nonetheless, I'm speaking, I'm trying to connect through this little green light in front of me. A pesar de eso, yo estoy hablando y estoy intentando conectar a través de esta luz verde delante de mí. Who is speaking? ¿Quién está hablando? Maybe my throat is speaking. Quizá mi garganta está hablando. Some wobbling occurs that makes the sound come out. Ahí pues se produce una vibración que hace que surja el sonido, A vibration of air. o la vibración del aire. The thought comes through the mind. El pensamiento viene de la mente. Thought is passing through the space of the mind. The sound is passing through the space of the throat. El pensamiento pasa a través del espacio de la mente, el sonido pasa a través del espacio de la garganta. I find myself doing it, yet I am not the doer of the doing. Yo me encuentro a mí mismo haciéndolo y sin embargo no soy el hacedor de la acción. In this way, if you look in the tradition, it is wisdom gives rise to compassion. De esta manera, si tú miras a la tradición, la sabiduría da lugar a la compasión. Wisdom means the wisdom of emptiness, to see that the open, empty ground has no division of self and other. Sabiduría quiere decir la sabiduría de la vacuidad, es decir, que no hay que la base está vacía. Self and other arise together in this field as the play of communication. El yo y el otro surgen juntos en este campo como una comunicación. So, on one level, it's true that I'm talking, Entonces, en un nivel es verdad que yo estoy hablando, but I'm not talking. Talking is talking me. pero yo no estoy hablando. El hablar está hablándome a mí. Talking is talking me. Hablar está hablándome a mí. Just as walking is walking me. Exactamente igual que el andar me está andando. The verb is primary. The noun is like a kind of virus. El verbo viene primero. El nombre luego es como un virus. Movement
is the quality of energy. El movimiento es la cualidad de la energía. Stillness is the quality of emptiness. La quietud es la cualidad de la vacuidad. Entities and really existing things is the quality of stupidity. Entidades y cosas que existen por sí mismas es la cualidad de la estupidez. So this is what we have to live moment by moment. Esto es lo que tenemos que vivir momento a momento. Don't comment on your experience. No comentes sobre tu experiencia. Don't interpret it. No la interpretes. Don't try to make sense of your life. No intentes darle sentido a tu vida. Allow the ever fresh revelation of life as it comes. Deja que la siempre fresca revelación de la vida venga tal como venga. Then you start to be able to trust that you don't have to think so much. Y entonces puedes empezar a confiar que no tienes que pensar tanto. So this is something to really keep close to you and observe your own life. Y esto es algo que debes de verdad mantener cerca de ti y observar en tu propia vida. It's not something to believe. No es algo que tengas que creerte. It's the truth of your own life, which will be revealed to you if you don't tell yourself in advance how you are. Es la verdad de tu propia vida que se te revelará si tú no te cuentas a ti mismo quién eres con adelanto. Okay, we take a break now, ¿Vale? the last break, and then we have our final time together. So another 20-minute break. Vale, pues vamos a tomarnos un descanso, el último descanso, y luego tenemos nuestra última sesión. Un descanso de 20 minutos. Okay, we can start again. Vale, Yes, James. Everybody's online right now. empezamos de nuevo. So, in a brief, the enemies of love are any positions which are exclusive. En resumen, cualquier enemigo del amor o sea, los enemigos del amor son las posiciones, cualquier posición que sea excluyente. Love is the universal embrace. Y amor es el abrazo universal. So in the tradition, we say love is wanting all beings to be happy, to be well, and kindness or compassion is wanting them to be free of suffering. Y en el budismo se dice que el amor es querer que todos los seres sean felices y la amabilidad o la compasión es querer que estén libres del sufrimiento. So the basis of exclusivity is forgetfulness of the ground. Y entonces la base de la exclusividad, de ser excluyente, es el olvidarse de la base. All phenomena arise from and in and as the energy of the ground. Todos los fenómenos surgen de y como y en la energía de la base. When the ground is not attended to, when we are momentarily distracted into the delusion that there are truly separate existing entities, Cuando la base se olvida y nosotros estamos distraídos y creemos que existe y tenemos la confusión de que existen entidades verdaderamente existentes, then confusion begins. empieza la confusión. It's not even as if there are two stages. First, you forget the ground, and then you have entities. The arising of the sense of separation is the forgetfulness of the ground. No es como si hubiese dos etapas. Primero te olvidas de la base y luego surge la confusión, sino que la confusión es olvidarse de la base. This, as it were, first moment of ignorance is referred to as the singular self or the singular entity. Este primer momento de confusión o de ignorancia
se conoce como, con el título de el yo singular o la In entidad Tibetan, it's singular. Dagni Chikpu. Dagni means the, if you like, the essence of I. That means this kind of density or thingness. En tibetano esto es Dagni Chimpu. Dagni podría decirse la esencia del yo, una singularidad. And Chikpu means soul or solitary. Y Chikpu significa alma It stands alone. o que está en soledad, que está por sí. Dagni is also used sometimes to refer to the leader or the boss. Dagni a veces también se utiliza para referirse al líder o al jefe. As soon as there is a separation, En cuanto hay una then there separación, is a context for the separation. entonces The self doesn't stay alone for very much. Why is this? Because the ground is ceaselessly displaying itself. En cuanto hay una separación, ese yo no se queda por sí mismo, no está solo mucho. ¿Por qué? Porque enseguida surge algo, la base está The mind is necesariamente unborn. mostrando. It's not a thing, La mente es no nacida, no es una cosa, but it's also unceasing. pero también es incesante. Means moment by moment, from the very beginning, there is this and this and this. Significa que momento a momento, desde el mismo principio, está esto y esto y esto. How this will be cannot be predicted in advance. ¿Cómo será? No puede predecirse con antelación. It is the fresh breath of the ground. Es el aliento fresco de la base. And so when there is this condensation or densification into a seeming separation, Entonces, cuando hay esta densificación o esta condensación en una aparente separación, it doesn't stand alone. no está solo aparte, It is within the flow of experience. está dentro de la corriente de experiencia. Before we looked at this familiar image of writing on water. Antes vimos esta imagen familiar de escribir sobre agua. So it's the same. If you had a bowl of water and you put your finger in it and turn it quickly to make a circle, Del mismo modo, si tú metes un dedo en un cuenco de agua y lo giras haciendo un círculo, it's already dissolving. se disuelve inmediatamente. So you have to do it again. Así que lo tienes que hacer de nuevo. Or in another traditional example, if you are outside at night and you have a fire, O en otro ejemplo tradicional, si tú estás fuera por la noche y tienes un fuego and you take a stick from the fire y tomas un palo del fuego and turn it around your head, y tú lo giras por encima de tu cabeza, it gives the illusion of a circle of fire. da la ilusión de un círculo de fuego. There is no circle, but as long as your hand is turning at the right speed, it will appear to you that there is a circle of fire. No hay ningún círculo, pero mientras la mano siga girando a la velocidad adecuada, parece que hay un círculo. So the illusion or the delusion of separation is movement. Entonces la ilusión o la delusión de la separación es el movimiento. It is an ongoing movement of separation. Es un movimiento continuo de separación. Sometimes we have the experience of being at one with the world. A veces tenemos la experiencia de ser uno con el mundo. Maybe swimming in the sea or lying on a beach, you just, not many thoughts in your head, and it's just as if it's all there together, including you. A veces estar nadando en el mar o tumbado en la arena, en la playa, no tiene muchos pensamientos y parece que eso es todo lo que hay, que tú eres parte de todo. In that moment, you're not separating yourself. En ese momento tú no te estás separando. It's not that you're joining yourself to what is there. No es que tú te estés uniendo a lo que hay ahí, It's that you've stopped the
unnecessary tormenting process of separating yourself. Es que has parado el proceso innecesario y tormentoso de separarte a ti mismo. It's not that we have to find our Buddha nature, No es que tengamos que encontrar nuestra naturaleza búdica, or that we have to integrate with the pure Buddha nature. ni algo que tengamos que integrar en nuestra naturaleza búdica. When we talk in that way, it still centralizes the ego as the hero. Cuando hablamos de esa manera, seguimos centralizando el ego como el héroe. I will overcome all obstacles and realize my true nature. Yo voy a sobreponerme a todos los obstáculos y voy a realizar mi verdadera naturaleza. But Mr. Ego, surely you are the obstacle to Pero- the revelation of the Buddha. Pero, señor ego, tú verdaderamente eres el obstáculo a la revelación de la naturaleza del Buda. So please don't try to make it better. Así que, por favor, no intentes mejorarlo. It is your effort that makes it worse. Es tu esfuerzo el que lo empeora. You're not the doctor, you're not the medicine, you're the poison. Tú no eres el médico, no eres la medicina, eres el veneno. So that's what we have to see, which is why in Dzogchen we're not trying very hard. Eso es por lo que tenemos que ver y por eso es por lo que en Dzogchen no lo intentamos muy duro. Samsara is a sign of excessive effort. El samsara es el signo de un The esfuerzo effort of excesivo, maintaining a delusion. el esfuerzo de mantener una ilusión. Everything has its season and its time. Todo tiene su estación, su época, su momento. When we resist that, Cuando nos resistimos a eso, we have a lot of trouble. tenemos un montón de problemas. It's quite difficult for us to realize that arising and passing is the truth of life. Es muy difícil darnos cuenta que el surgir y el pasar es la verdad de la vida. We see in Belarus at the moment that many people are protesting against the government. Nosotros vemos en Bielorrusia en este momento que muchas personas están protestando en contra del gobierno. The dictator has been in power a long, long time, El dictador ha estado lleva en el poder mucho tiempo and he doesn't want to go. y no quiere irse. More money goes to the secret police. Así que va más dinero This a la was the policía same secreta. in Zimbabwe under Mugabe. Y lo mismo pasó en Zimbabue bajo el mandato de The dictator Mugabe. says, I am the father of the people. I am the savior of the people. And while they say that, they're building more torture camps and underground prisons. El dictador dice, yo soy el salvador de la gente, yo soy el padre de la gente. Y mientras decía eso, construía más campos de tortura y más campos de It's bajo difficult when tierra. you are so committed to being the special one to let go and just be ordinary again. Es muy difícil cuando tú estás acostumbrado a ser el especial, dejar ir y ser una persona corriente de nuevo. This is the same for us. Es lo mismo para nosotros. Our ego is very active, doing things, worrying, making plans, arranging, managing. Nuestro ego está muy activo haciendo cosas, arreglando, organizando. The instructions say from the very beginning, everything has been perfect. It's fine as it is. Y la instrucción dice, desde el mismo principio, todo ha sido perfecto tal cual es. But we don't see that perfection. Pero nosotros no vemos esa perfección. Just as a person who suffers from obsessive compulsive disorder Exactamente igual que una persona que sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo, cleans the bath, limpia el baño, sees that the bath is clean, ve que el baño está limpio, but believes that the bath is dirty, pero cree que el baño está sucio and so they clean the bath again. y entonces limpia el baño de nuevo. So the ego, in its
love affair with ideas, with imagination, with concepts, doesn't see the simple perfection of life as it is. Entonces, el ego en su amor, en su amor con las ideas, con los conceptos, no ve el mundo tal cual es, sino que busca llenarlo de He could ideas y make it conceptos. better. Y quiere siempre mejorarlo. Surely something can be done. Y verdaderamente algo se puede hacer. This is the voice of judgment. Esta es la voz del juicio. I look at the situation, I see how it is according to my criteria, I make a report, I make a plan for change. Yo veo la situación, yo veo un informe de acuerdo con mi criterio, yo hago un plan e intento que cambie de acuerdo con cómo yo lo veo. If you think how busy you have been in your life doing so many things, were they really necessary? Si tú piensas cuántas cosas has hecho en tu vida, o cuántas veces has hecho cosas en tu vida que no eran realmente necesarias. We get older, our life energy goes down. Where did life go? Envejecemos, nuestra energía vital decrece. We ¿Dónde traveled fue? around, we went to different places, talked to people, slept with people, and so on. Viajamos por ahí, hemos hablado con muchísimas personas, hemos estado en un montón de This is sitios, movement. hemos dormido con un montón de personas. The movement ¿Qué was hemos hecho? there and then gone. Eso es movimiento. El movimiento estuvo ahí y Are we luego se just fue. movement? ¿Somos solo movimiento? The ego, it manifests as patterning of movement, El ego se manifiesta como patrones de movimiento, isolating itself from the field of movement that it is actually an inalienable part of. aislándose de sí mismo, aislándose a sí mismo el movimiento, aislándose a sí mismo de la base, cuando en realidad es And so inaislable it doesn't see, y por tanto no ve. I already belong. Yo ya pertenezco. It's fine. Está It's bien, okay. está bien. Instead, the ego projects into the future to make plans of what have to be done. El ego proyecta hacia el futuro planes de lo que se tiene que hacer. So essentially, the key enemies of love are ignoring of the open ground, and consequent with that, but almost simultaneous with it, is identification as a separate ego. El verdadero enemigo del amor es el ignorar, el no darse cuenta de la base y consecuentemente con eso y casi simultáneamente el identificarse como un ser independiente. So if you're swimming in the sea and you're a reasonably good swimmer, if you collaborate with the water, you can swim a long distance. Si tú estás nadando en el mar y tú eres un razonablemente bueno, un nadador razonablemente bueno, pues si tú colaboras con el mar, pues puedes nadar a grandes distancias. But if you suddenly get a moment of shock, think, oh my God, this sea is so big. Pero si tú momentáneamente tienes un shock y dices, oh por Dios, este mar es tan enorme, I am separate from the water. me he separado del agua. Then our actions become more struggling. Entonces nuestras acciones se vuelven más una lucha. And then swimming becomes more exhausting. Y entonces nadar es una actividad que cansa mucho. In the same way, the ego is part of the water. It's like a wave from the ocean. Del mismo modo, el ego es parte del agua, es como una ola en el océano. But in the anxiety of recognizing your own real separation, you cling on to something. Pero en la ansiedad de reconocer tu propia separación, te aferras a algo. Just as an infant, as they gradually separate from their mother, often will hang on to some soft toy or
piece of cloth as a companion to see them through this process of separation. Exactamente igual que un niño cuando se separa gradualmente de la madre, pues utiliza un trozo de tela o un muñeco de trapo para que le ayude en este proceso gradual de separación. This is standing in the place of the mother. Y que se coloca en el lugar de la madre. So we do the same. We attach ourselves to people. Y nosotros hacemos lo mismo, nos apegamos a personas. As if this one special person could somehow be everything. Como si esta persona única, especial, pudiese de alguna manera ser todo. In English, we say things like, you mean the world to me. En inglés decimos cosas como, significas el mundo para mí. You are my world. Tú eres mi mundo. This is, of course, madness. Esto, por supuesto, es una locura. But it shows exactly the power of wanting to hang on. Pero muestra exactamente el poder de querer aferrarse. Save me from the isolation of myself. Sálvame del aislamiento de ser yo mismo. But no one can save us from the isolation of ourselves, because the isolation of the self is not based on the loss of one special person like the mother. It's based on forgetfulness of our own infinite ground. Pero nadie puede salvarnos del aislamiento de nosotros mismos, porque ese aislamiento de nosotros mismos no está basado en la pérdida de alguien especial o de una madre, sino que está basado en el olvidarse de la base, en separarse de la base. Emptiness is our ground. La vacuidad es nuestra base. It doesn't mean that we are nothing at all. No significa que no seamos nada en absoluto. Emptiness is the plenum void, the full void. La vacuidad es el vacío completo, el vacío pleno. So emptiness is always full. Entonces la vacuidad siempre está llena. So in the Dzogchen tradition, we talk of this by saying the mind is pure from the very beginning. Means it's empty of any kind of taint or substance or fixed mark. En el Dzogchen nosotros decimos, es que esto lo decimos con que la mente ha sido pura desde el mismo principio, es decir, siempre ha estado vacía, no tiene ningún tipo de marca, de mancha, de tinte. And simultaneously, it's filling with everything which occurs moment by moment. Y simultáneamente se llena con todo aquello que sucede momento a momento. It's just this. Es solo esto. Es solo esto. Ceaselessly filling and filling and filling. Incesantemente llenándose y llenándose y llenándose. And because filling and emptying is simultaneous and instant, it's invisible. Y puesto que ese llenarse y ese vaciarse es simultáneo e instantáneo, es invisible. Here and gone. Aquí y ya se fue. Except it didn't come here from anywhere and it's not going anywhere. Excepto que no llegó aquí de ningún lado y no se ha ido a ningún lado. We are this instant display. Nosotros somos el despliegue de este instante. We don't find any enduring aspect to our seeming individual identity. No encontramos ningún aspecto duradero de nuestra identidad aparentemente estable. With these enemies of love, we have individual identity and attachment to the special one who will make me safe. Entonces, con estos enemigos del amor tenemos la identidad individual y apego a este otro especial que me hará estar a salvo. So, for example, in Tantra, we have many different methods for dealing with this problem. Por ejemplo, en el Tantra tenemos muchos métodos para lidiar con este problema. I, this solitary person, needs someone special, someone who can make my life complete. Yo, esta persona especial, necesito a alguien
alguien especial también, que me haga sentir completo. This is the Yidam, the meditation deity towards which I offer all my devotion. Este es el Yidam, esta deidad meditacional a quien yo puedo dedicar toda mi devoción. Say, I need you. Y se dice, yo te necesito. You should remember the Yidam first thing in the morning and last thing at night. Deberías recordar tu Yidam primera cosa en la mañana y última en la noche. And offer your food and drink to the Yidam. Y ofrecer tu comida, tu bebida al Yidam. And the structure of the practice is we say, you are the wonderful one. Y la estructura de la práctica es decir, tú eres el ser maravilloso. You have every good quality. Tú tienes todas las cualidades buenas. I have nothing. Yo no tengo nada. I am small and lost and confused. Yo soy pequeño y perdido y You confundido. must save me. Debes salvarme. So then we recite the mantras many, many times, or special prayers many, many times, imagining that from the deity, rays of light are coming to our forehead, our throat, and our heart, purifying all obscurations. Y entonces imaginamos que rayos de luz vienen, o sea, recitamos un montón de mantras o recitamos oraciones muy especiales e imaginamos que rayos de luz vienen de la deidad y entran a nosotros a través de la frente, de la garganta, del corazón. And then at the end of this recitation, we're imagining our body is full of light, and the deity comes to the top of our head and dissolves into us. So there is only a ball of light, which then dissolves into spacious emptiness. Y entonces imaginamos que somos que somos solo luz y luego la deidad llega, que se coloca encima de nosotros y se disuelve en nosotros, de manera que somos uno y somos solo luz, y luego esa luz se disuelve en la vacuidad. Now, even if you love a human being very, very much and you have a lot of sex with them, after the sex is over, you end up stuck in yourself, in your own separate body. Incluso si tú amas a una persona mucho, mucho y haces un montón tienes un montón de sexo con ella, con esta persona, incluso cuando termina el sexo, pues You had hope for a fusion, but you end up back in separation. terminas atrapado en tu propio cuerpo, terminas atrapado en algo separado. Tenías la esperanza de una fusión, pero terminas separado. Which is what we find with all the objects of attachment in samsara. Que es lo que nosotros encontramos con todos los objetos de apego en el samsara. Whereas when we do the practice and we really open into this form of light, which could be a peaceful dakini, it could be padmasambhava, a heruka, however it is your own Buddha potential, which is purifying you and dissolving into you. Mientras que si en la práctica, cuando nosotros vemos que esta luz en la forma de una dakini pacífica o padmasambhava o incluso heruka, pues esa luz viene a nosotros y se disuelve en nosotros y se convierte en uno. Then you arise from this infinite openness as the deity. Y esta deidad, que en realidad es nuestro propio potencial búdico, hace que surjamos como una deidad abierta. And everything is your mandala. Y todo es tu mandala. Everything you see is the form of the deity. Todo lo que ves tiene la forma de la deidad. Every sound you hear is mantra. Todo el sonido que oyes es un mantra. Every thought, sensation, feeling that arises is the movement of the infinite compassionate mind of the Buddha. Y todo lo que ves, todo lo que oyes, todo lo que pasa es el movimiento en forma de compasión de la mente del Buda. Now you are in the field of love. Everyone you meet is already inside the Buddha mandala. Y ahora tú estás en el campo del amor. Todo el que te encuentras está dentro del mandala del Buda.
That's the tantric way of opening yourself to the fact of intrinsic connectivity. Esta es la manera tántrica de abrirte a la conectividad. By letting the deity wash yourself out of yourself, you become the spacious presence that is open to everything. Al permitir que la deidad te lave de ti mismo, que te quite, te lave de ti, te vuelves disponible para los demás. And in Dzogchen, we do something very similar with this Guru Yoga, except here we relax directly into space. En el Dzogchen hacemos algo muy similar con el Guru Yoga, salvo que aquí nos abrimos directamente al espacio. That our mind is inseparable from space. Que nuestra mente es inseparable del espacio. Everything is arising in space. Todo surge en el espacio. So there is an infinite welcome to whatever is occurring. Entonces hay una bienvenida infinita a todo lo que sucede. But we have no need of any of these thoughts or feelings or sensations. Pero no tenemos ninguna necesidad de todos estos pensamientos, sentimientos, sensaciones. And this is the key point, and this is how you can know whether you are settled in the true openness when you do the practice. Y este es el punto clave. Esto es la manera de saber si tú estás bien establecido en la apertura de la práctica. Awareness is intrinsic. It's not a construct. La presencia es intrínseca, no es una construcción mental. The ego is contingent and is always constructing itself. El ego es contingente y siempre se está construyendo a sí mismo. So when you're sitting in the meditation and you become involved with what is arising, thinking about it, reacting to it, Entonces, cuando tú estás sentado en meditación y tú te encuentras involucrado con lo que está pasando, reaccionando y pensando sobre lo que pasa, this is a sign that you are settled inside the ego skin, the ego cocoon, which seems to separate you from what is around. esto es una señal de que tú te sientas todavía dentro de la piel del ego, es decir, dentro del capullo del ego que te envuelve. So when we were looking at these four immeasurables, the fourth was equanimity, impartiality, being without bias. Entonces, cuando veíamos los cuatro inconmensurables, el cuarto es la ecuanimidad, es decir, la imparcialidad, la ausencia de sesgo. This is the quality we want in the practice. Esta es la cualidad que queremos en la práctica. Not perceiving some arising as friends or desirable factors and others as enemies or useless factors. El no percibir lo que surge como amigo o como factores deseables o como enemigo o factores indeseables. We don't need to add or subtract. From the very beginning, the mind is complete, like a circle. If the circle is complete, you don't add anything or take anything away. No necesitamos añadir o sustraer nada. La mente está completa desde el principio. Es como un círculo. Si el círculo está completo, tú no necesitas añadir o sustraer nada. But once you start trying to use the environment to shift your mood, just as on an outer level, you might feel a bit unhappy in yourself. So you go to the kitchen and you get some chocolate. Pero igual que tú empiezas a querer cambiar tu mente, igual que en un nivel más externo, tú igual vas a la cocina porque sientes algo de hambre y coges algo de chocolate. You're using the chocolate, the object, to shift the state of the subject. Tú estás utilizando el objeto, el chocolate, para cambiar el estado del sujeto. And we do that with tea and coffee, with listening to music, with phoning a friend, and so on.
Y que eso lo hacemos con el café, con el té, con escuchar música, con llamar por teléfono a un amigo, con todo eso. Subject and object are like two waves in the ocean. They are always going to be in interaction. Sujeto y objeto son como olas en el océano, siempre van a estar en interacción, They are playing together. están jugando juntos. The problem with the ego formation is that it tries to control the patterning of the subject by manipulating the object. El problema con la formación o sea, el problema con la formación del ego es que intenta manipular el objeto para hacerlo encajar al sujeto. But there are so many objects which influence us. Pero hay tantos objetos que nos influencian. So there is no end to the invitation to do a bit of this and a bit of that. Y entonces no hay fin a esta invitación de tal, toma un poquito de esto y toma un poquito de aquello. Now, if we're doing this all day long, it's not surprising that when the time comes for us to sit, the habit of involvement in the stream of what is arising is still very strong. Y si hacemos esto todo el día, no es sorprendente que cuando nos sentamos el hábito de involucrarnos pues surja porque es muy fuerte. So we have to relax and release ourselves out of this busy activity. Así que tenemos que relajarnos y liberarnos a nosotros mismos de esta actividad. The ego always needs something. El ego siempre necesita algo. Awareness never needs something. La presencia nunca necesita nada. Awareness is free of need. It's like the mirror. La presencia está libre de necesidad, es como un espejo. The mirror doesn't need reflections, El espejo no necesita reflejos and it doesn't need particular kinds of reflections. y no necesita ningún tipo en particular de reflejo. It's just open. Simplemente está abierto. It is non-selective. No es selectivo, It is welcoming. da la bienvenida. Whereas the ego is always selective, always exclusive, entering into judgment. Mientras que el ego sí es selectivo, sí es excluyente, siempre, siempre selecciona. So you might think, okay, James, if I follow what you are saying, it's better if I'm relaxed in awareness than very busy inside the ego. Vale, pues James, si yo acepto lo que estás diciendo, pues entonces yo me relajo en la presencia y estoy muy ocupado en So el ego. how do I get out of the ego? Entonces, ¿cómo salgo del ego? Well, you're not in the ego. No, exactamente no estás en el ego. The ego is an illusion. El ego es una ilusión. The very idea that you have to get out of the bad place in order to get into the good place is the dualistic work of the ego itself. El hecho, la propia idea de que tú estás en un lugar malo y tienes que colocarte en un lugar mejor es una propia construcción del ego en sí. If you want to be free of the ego, don't do anything. Si tú quieres liberarte del ego, no hagas nada. You cannot free yourself from the ego, Tú no puedes liberarte a ti mismo del ego, but the ego will bother you less and less if you don't feed it. pero el ego te molestará menos y menos si no lo alimentas. Now, when you feel that you are the ego and the ego is hungry, you feel hungry. Pero cuando tú sientes que tú eres tu ego y el ego tiene hambre, pues tú tienes hambre. Time for chocolate. Hora de chocolate. Who is eating the chocolate? ¿Quién se está comiendo el chocolate? I am eating the chocolate. Yo me estoy comiendo el chocolate. But who is this one who says, I am the one who is eating the chocolate? Pero ¿quién es este que dice, yo soy el que se está comiendo el chocolate? Oh, this is empty awareness. Oh, esta es la presencia vacía. Hey,
Awareness, what are you doing eating chocolate? Oh, presencia, ¿qué es lo que haces comiendo chocolate? I eat the chocolate because I enjoy it. I don't need it. Yo como chocolate porque lo disfruto, no lo necesito. Awareness also enjoys eating dry biscuits. La presencia también disfruta comiendo galletas secas. Awareness eats everything. La presencia se lo come todo. Mirror is open to everything. Está siempre abierta a todo. The ego says, I need chocolate. I don't want potatoes. El ego dice, yo quiero chocolate, no quiero patatas. But awareness always says, whatever comes, comes. Pero la presencia dice que cualquier cosa que venga, pues viene. So we are about at the limit of what language can say. Estamos, en realidad estamos en el límite de lo que puede decir el lenguaje. You have to be kind to yourself, Tienes que ser amable contigo mismo, tender to yourself. tierno contigo. This is not some crude activity that you mobilize by the will to power. Esta no es ninguna actividad cruda que tú tengas que movilizar a través de tu poder, de tu fuerza de Rather, voluntad. you are settling yourself into where you are. Más bien, tú estás estableciéndote, colocándote, asentándote donde estás. You have been displacing yourself from where you are by imagining worlds which don't exist. Tú has estado descolocándote a ti mismo de donde tú estás al imaginarte mundos que no existen. Less is more. Menos es más. Don't try so hard. No lo intentes tan duro. There are many Buddhist paths of effort. Hay muchos caminos budistas de esfuerzo. The things you can do with your body, your voice, your mind. Cosas que tú puedes hacer con tu cuerpo, con tu voz, con tu mente. But we have to remember that the basic view in Dzogchen is that from the very beginning, the whole, the complete, the integral is already present. Pero tenemos que recordar que en el Dzogchen se dice que el todo, lo completo, ya está aquí presente desde el mismo principio. Ignorance hasn't actually separated you from anything. La ignorancia nunca se ha separado de nada. What the whole encompasses everything. El todo lo engloba todo. If the whole is ignored, something doesn't come into true existence. Si el todo es ignorado, uno no lo ve, pues algunas cosas no llegan a existir. We have to open to the whole. Tenemos que abrirnos al todo. Otherwise, our attention is always on maintaining the small domain we seem to inhabit. Porque si no, estamos manteniendo este pequeño dominio que parece que habitamos. So, in the tantric practice I was describing, when you merge with the deity, light dissolves into nothingness. Entonces, en la práctica tántrica que yo estaba describiendo, cuando tú te fundes con la deidad, la luz se disuelve en la nada. And in this empty nothingness, which is infinite without any limit, everything starts to arise. Y en esta nada vacía, que es infinita, sin límite, todo empieza a surgir. But hopefully you can see it is my own fixation on the particular as being special that separates this particular from the whole. Y entonces puedes ver que es mi propia fijación sobre lo particular, haciéndolo especial, lo que hace que ese particular se separe del todo. When we are sitting, we just sit. Cuando nos sentamos, simplemente estamos sentados. We don't have any ambition. No tenemos ninguna ambición. We're not trying to achieve something. No estamos intentando lograr nada. We're allowing our mind to relax.
Estamos permitiendo que nuestra mente se relaje. If we are here, why are we moving? Si estamos aquí, ¿por qué nos estamos moviendo? We move to go from here to somewhere else, Nos movemos para irnos de aquí a algún otro lugar, but we want to be here. pero queremos estar aquí. Here is always the central point of the ground. Aquí siempre es el punto central de la base. The ground is here and now. La base está aquí y ahora. This is where the whole is, where it shows itself. Aquí es donde está el todo, donde se muestra a sí mismo. But if you imagine somewhere else is better, Pero si tú te imaginas que un otro lugar es mejor, that your mind would be improved if you had a better kind of thought, que tu mente se mejoraría si tuvieses un tipo de pensamiento mejor, then you will never see how your mind is, entonces nunca verás cómo es tu mente. because you imagine that the patterns of experience which are revealed by awareness are more important than awareness. Porque entonces tú te imaginas que los patrones de experiencia que se revelan con la presencia son más importantes que la propia presencia. But just look. Simplemente mira. If you look, you will see all these moments of movement, of patterning vanish. Si tú ves, tú te darás cuenta de que todo este movimiento, todos estos patrones se desvanecen. They will cheat you. Te engañarán. They will promise you now you get what you need, and then they're gone. Te prometerán que vas a conseguir lo que tú quieres, pero lo que tú necesitas, pero luego se van. What we need is to be where we are. Y lo que necesitamos es estar donde estamos. And we are where we are. Y estamos donde estamos. So maybe we don't have to do too much. Y quizás no necesitemos hacer demasiado. So we sit, Sino and que life goes on. nos sentamos y entonces la vida pasa. Life is moving through the space of the mind. La vida continúa y la vida se mueve por el espacio de la mente. Each of these movements is a phenomena. Cada uno de estos movimientos es un fenómeno. These kind of phenomena are called dharmas also in Sanskrit. Y este tipo de fenómenos también se les llama dharma en sánscrito. The dharma dhatu is the sphere or the openness in which all dharmas are. El dharmadhatu es la esfera o la apertura en el que están todos los dharmas. The dharma dhatu is your own awareness. El dharmadhatu es tu propia presencia. Everything is welcome. Todo es bienvenido. But the ego doesn't agree. Pero el ego no está de acuerdo. The ego is the judge. El ego es el juez. Everyone is not welcome. No todo el mundo es bienvenido. May my friends be enlightened and my enemies go to hell. Que mis amigos se iluminen y que mis enemigos vayan al infierno. Now you get the taste of the enemies of love. Y ahora tú estás saboreando cuáles son los enemigos del amor. May all beings be happy. Que todos los seres sean felices. Everything is the display of the unborn ground. Todo es el despliegue de la base no nacida. If you look, you will see this is true. It's not a belief or a dogma. Si tú You just have to miras, see with yourself. si tú Sorry. miras, tú verás que esto es verdad. Esto no es una creencia o un dogma. So when you sit, sometimes you're depressed, sometimes you're anxious, sometimes you're bored, sometimes you're happy. Y entonces si te sientas, pues a veces estás ansioso, a veces estás deprimido, a veces estás aburrido, a veces estás feliz. Keep sitting. Continúa sentándote. Then it becomes clearer. Oh, I'm not happy. I'm not depressed. There is depression. Y There is entonces, happiness. y entonces se vuelve cada vez más claro. Yo no estoy deprimido, yo no estoy feliz, sino que hay depresión, hay felicidad.
So earlier today, when we were looking at may all beings be happy, we were seeing that one sense of happiness is satisfaction. Antes, hoy, cuando estábamos viendo este tema de la felicidad, hablábamos de la felicidad en el sentido de la satisfacción. So this is a quality of the Dharmakaya, which is the mind, the aspect of the mind that is at home or inseparable from the Dharmadhatu. Y este es el aspecto del Dharmakaya, es decir, la mente que es inseparable del Dharmadhatu. So if we are satisfied, we don't need more. Entonces, si estamos satisfechos, no necesitamos más. So you sit in the practice Entonces, te sientas en la práctica, and thoughts are coming and going. entonces los pensamientos van y vienen. They are like in a modern Japanese restaurant where the dishes are going round and round on a automated movement. Son como en estos restaurantes japoneses modernos en los que los platos dan vueltas y vueltas en un movimiento You see automatizado, dish after dish, plato tras plato, but you're satisfied. pero tú estás satisfecho. Some of them, some dishes look delicious, others you don't really like. O algunos platos parecen deliciosos, otros no te gustan de verdad. Whether they seem positive or negative, you're satisfied. Tanto si parecen positivos como negativos, tú estás satisfecho. This is the central point. Relax into awareness, rigpa, which is inseparable from the empty ground, and allow the free movement of experience without interfering. Y este es el punto central. Relájate en la presencia, en Rigpa, que es inseparable de la base vacía y permite que fluya el movimiento. Of course, you have to make choices. If you go to the supermarket, there's so many things, you can't buy everything. Por supuesto que tienes que hacer elecciones. Si tú vas al supermercado, tienes que comprar algo. Tú no lo puedes comprar todo. But you have discernment. Pero tienes discernimiento. You have a sense of the time of year, the state of your body, what is an authentic hunger. Tú tienes la noción de la época del año, el estado de tu cuerpo y lo que es hambre auténtica. We know that there are many disorders of hunger. That you have emotional hungers that cause you to eat what you don't need. Sabemos que hay un montón de trastornos del hambre y hay que un montón de gente que come por problemas emocionales, pues come lo que no debe, lo que no necesita. So by releasing the tensions of body, voice, and mind, Entonces, al liberar las tensiones de cuerpo, voz y mente, by not accumulating a charge of stress in your interactions in the day, al no acumular ninguna carga, ningún estrés en tus interacciones a lo largo del día, remaining loose and pliable, just rolling with life without taking it too seriously. Tú permaneces suelto y flexible y girando con la vida donde sea necesario. Then when you Sin come to tomártela sit muy en in the serio. practice, you don't have unmet needs from other aspects of life which get projected onto grasping at thoughts and feelings. Y entonces cuando te sientas en la práctica no tienes unas necesidades no completadas que vengan y que te produzcan un tipo de pensamientos. Like a mirror, you're open to everything. Como un espejo, tú estás abierto a todo. And when you get up from the meditation and you go into the field of movement, you are moving in the field of movement. Entonces, y cuando te levantas de la meditación y entras en el campo de movimiento, tú eres movimiento en el campo de movimiento. You are movement in the space of the mind. Tú eres movimiento en el espacio de la mente. You are moving in awareness. Te mueves en presencia. Awareness is not a possession. La presencia no es una posesión.
Awareness is the light of the field, the illumination whereby everything is available. La presencia es la luz del campo, es la iluminación que hace que todo esté presente, que todo sea posible. So this allows us to gradually ease our way out of the heaviness of being this body, being this personality, being this person with our history and our likes and dislikes, until we are just a wave of energy interacting moment by moment. Y esto nos permite liberarnos liberarnos de nuestra personalidad, de nuestra identidad, de tener esta estructura hasta que nos convertimos solo en una ola de energía que va girando con la vida, con el movimiento. And when we see that everything arises from the same ground, Y cuando vemos que todo surge de la misma base, we see there is no real basis for discrimination, for saying self and other, good and bad. vemos que no hay ninguna base real para la discriminación, para decir esto es bueno, esto es malo. And then there is no boundary to love. Y entonces no hay fronteras para el amor. That is to say, we are aware of everything we encounter. Es decir, somos conscientes de todo aquello que nos encontramos. We don't have a selective attention, No tenemos una atención selectiva, but we can welcome our limitations as well. pero también podemos darle la bienvenida a nuestras limitaciones. I give a warm welcome to my disregard for football. Yo le puedo dar una cálida bienvenida a el no prestarle atención al fútbol. We are as we are, Somos como somos. not trying to be other than how we are, No intentar ser diferentes a como somos, but not being limited inside this formation. pero no estar limitados dentro de esta formación. So this is how we can proceed day by day Bueno, pues así es como podemos proceder día tras día until one day we turn into a rainbow. hasta que algún día nos convirtamos en un arcoíris. So now we come to the end for today. Vale, pues llegamos al final de hoy. Thank you for your attention to this strange kind of event. Gracias por tu atención a este tipo de acontecimiento tan extraño. Thank you to our translators, Juan, Taisha, Milton, and Joe. Gracias a nuestros traductores, Juan, Taisha, Milton y Joao. And thank you to Pedro, who will be managing the Zoom recording of the event, so it will be available. Y gracias a Pedro, que va a estar tratando con las grabaciones para que estén disponibles. And through the autumn, there will be some other teachings that will be available. If you're interested, and the details will be on the Simply Being website. Y en otoño habrá otros eventos y en la página web estarán disponibles, habrá más información para aquellos que estén interesados. So, have a good evening and pleasure being with you for some time. Vale, Bye pues, for now. encantado de estar con vosotros. Tened una buena noche. Thank you, James. Thank you, James. Thanks. Bye, everyone. Thanks. 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 Thank you, James. James. Thank you. Bye. James. Bye. 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 Bye-bye. Bye bye.